Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la historia ni de las imágenes. Todo es utilizado bajo la ley de uso justo y su finalidad es entretener. El enlace a la historia estará en la descripción del vídeo. Sin más cháchara, vamos con esta hermosa historia. Capítulo 45. Lo primero que pudo sentir Ned Stark fue calor. Era cálido. No es incómodo, pero cálido. Calmante. Y en lugar de la fría y dura piedra de las células negras, podía sentir algo suave y generoso bajo su espalda. Sus ojos revolotearon y, por primera vez en mucho tiempo, no se encontró con la oscuridad. Pero luz. Luz suave. A medida que sus sentidos comenzaron a regresar lentamente a él, pudo sentir un ligero balanceo. Un vaivén de un vaivén. ¿Un barco? Era. ¿Estaba en un camarote de barco? No, no podía ser. A medida que sus ojos se abrían y su visión se enfocaba, apenas podía distinguir la habitación escasamente amueblada en la que se encontraba. Podía oír el agua chocando contra las paredes. El gemido de la madera. Estoy en un barco, se dio cuenta. Imposible. Yo finalmente me he vuelto loco. O estoy soñando. Pero de cualquier manera, esto es mucho mejor que los glóbulos negros. Aunque sea por un tiempo, al oír el rasguño de una pluma sobre el papel, Ned volvió la cabeza hacia el sonido y encontró una figura sentada cerca de su cama. Se quedó paralizado. Su corazón dejó de latir. Entonces se dio cuenta. Dioses, murmuró en voz baja, cerrando los ojos y dejando que su cabeza se apoyara en la suave almohada que tenía bajo la cabeza. Estoy muerto, o tal vez se ha vuelto loco. No pudo evitar el fuerte aullido que salió de su boca cuando la mujer se inclinó y lo apuñaló en el brazo con la punta de su pluma. No. No estás muerto. Tampoco estás loco. Aunque esa última afirmación podría ser discutible dado lo que sé de ti, el corazón de Ned comenzó a latir cada vez más rápido en su pecho mientras la mujer se levantaba de su asiento y se dirigía a la parte trasera de la pequeña cabina donde había una jarra y una taza en el tocador solitario de la habitación. ¿Ceniza? A Sarah Dane, la primera mujer a la que había amado, la mujer que creía muerta hacía mucho tiempo, se quedó helada mientras vertía agua de la jarra en la taza. Érase una vez, murmuró ella, dejando la jarra en el suelo, volviendo a él y ofreciéndole la copa. Por ahora, soy simplemente, vos. Beber. No sé qué te estaban dando esos bastardos, pero tu tiempo en y desde las células negras no fue amable. Necesitas beber. Poco a poco, Esto no fue posible. Azara estaba muerta. Había estado muerta durante años. Desde que trajo la noticia de la caída de su hermano, lo que la llevó a su desaparición. Durante años supo que era su culpa. Él, el hombre que tomó su inocencia y tenía la intención de casarse con ella, la traicionó casándose con otro y luego asesinando a su hermano. Sintiendo la copa en sus labios, su cuerpo actuó por sí solo. Sus labios se abrieron a medida que el agua fría se deslizaba por ellos y bajaba por su garganta. Despacio, le reprendió a Sarah cuando intentó beber toda el agua de una vez. Has estado en la cama durante días, apenas te has despertado lo suficiente como para tomar un sorbo antes de volver a dormirte. Tosiendo débilmente, Ned quiso levantarse, pero descubrió que no tenía fuerzas en su cuerpo. Incluso levantar los brazos y girar la cabeza era agotador. A Sarah, usted es. ¿Cómo? Era tan hermosa como él la recordaba. Infiernos, tal vez incluso más. Y ella estaba aquí, de pie junto a él. Muy viva a pesar de que el rey no sabía que ella se había arrojado desde una de las torres en Starfall. Sin embargo, a pesar de su belleza, a pesar de que todavía respiraba, su rostro era una máscara en blanco con poco calor. Las historias de mi muerte fueron difundidas por aquel que necesitaba mis servicios. ¿Y quién era ese? Preguntó Ned, esforzándose por mantenerse consciente, por mirarla a la cara. El miedo de que en cuanto cerrara los ojos ella desapareciera una vez más lo obligaba a permanecer despierto a pesar de que cada parte de su cuerpo y mente quería descansar una vez más. Azara vaciló mientras se sentaba en la cama junto a él. El suave acolchado se hundía ligeramente por debajo de su peso. Sin embargo, en lugar de responder, su mano suave y cálida se acercó y tocó el costado de su cara. Inmediatamente cerró los ojos y convirtió su rostro en el calor de su mano. Todavía estaba hablando. Ya habrá tiempo para eso más tarde, Ned. Por ahora, duerme. Ned no quería dormir. No quería que se fuera. Sin embargo, a pesar de su deseo de permanecer despierto, sus ojos no se abrían. Su suave mano acariciando el costado de su rostro, arrullándolo en un sueño dichoso. Duerme, mi lobo. Duerme. Presionando su espalda contra la puerta de la cabina, Azara luchó por recuperar la compostura. Su corazón se negó a ralentizarse cuando su respiración llegó y la dejó apresurada.
Después de todos estos años, estaba segura de que había enterrado el pasado. Pero ahora que se enfrentó a ello, sabía que no lo había hecho. Al ver a Ned, sintiéndolo, dioses, incluso olfateándolo, trajo de vuelta todo. Todo lo que había tenido. Tenía la esperanza de tener. Lo que perdió, y lo que había tenido que dejar atrás. Quería odiarlo. Por los dioses que ella quería, Ned se puso del lado de las bestias que mataron a su amigo más querido y no hizo nada más que alejarse en lugar de presionar para que se hiciera justicia. Y más. Ned mató a su propio hermano. Él la dejó después de que se juraron sus corazones el uno al otro. Quería odiarlo. Despreciarlo. Pero por los dioses. No pudo. Incluso después de todo, ella todavía lo amaba. ¿Cómo está? Recomponiéndose, se volvió hacia su compañero que se acercaba. A pesar de su edad y de no llevar ni siquiera su armadura, Ser Barristan seguía siendo quizás uno de los hombres más intimidantes que había conocido. Todavía descansando, dijo ella, se despertó lo suficientemente breve como para hablar. Pero se volvió a dormir rápidamente, sus heridas se han cerrado. Y con suerte, lo que sea que esos bastardos vertieron por su garganta estará pronto fuera de su cuerpo. Es bueno oír eso, asintió Barristan. El reino, más aún, el mundo, necesita más hombres como él. A la mierda el mundo y el reino, lo necesito, quiso decir, pero se calló. Al ver que ella no estaba dispuesta a responder, Barristan siguió adelante. Le pregunté al capitán cuándo llegaríamos al norte. Me dijo que no íbamos al norte. Sin embargo, no dio más detalles sobre hacia dónde vamos. Quizás serías tan amable de explicarme a dónde nos está enviando Nox a nosotros y al Guardián del Norte en tiempos de guerra cuando deberíamos estar en primera línea. No todas las guerras se ganan en el campo de batalla, Barristan, dijo a Sara claramente, con el corazón y la mente todavía en la habitación con Ned. Y en este momento el norte está casi completamente solo. Necesitarán ayuda. Y la ayuda es lo que vamos a estar reuniendo. ¿Y dónde está eso exactamente? Insistió Barristan. Esos, contestó a Sara. Específicamente, bravos por ahora. Aquellos a los que estamos buscando deberían ser reunidos allí, lo último que escuché. Solo espero que sigan ahí. Barristan frunció el ceño, pero los años de servir como guardia real habían inculcado en el legendario caballero que no cuestionara las órdenes. Así que se limitó a asentir, aceptando su curso. Muy bien, Lady Den. Si me permito tan atrevido, necesitáis descansar, mi señora. Puedo vigilar a Lord Stark por un tiempo. Quería decir que no era necesario, pero no lo hizo. Conocía a Barristan. Sencillamente, estaba aburrido y estaba desesperado por algo, cualquier cosa, que hacer. Y aunque hacer vigilia podía parecer aburrido para la mayoría, era algo que podía hacer para ocupar su tiempo. Gracias, Barristan, asintió, sintiendo que el cansancio de los últimos días la agobiaba. Si se despierta de nuevo, por favor llámame. De regreso a su cabaña, que honestamente estaba justo enfrente de la de Ned, Sara abrió la puerta y entró antes de cerrar y cerrar rápidamente la puerta detrás de ella. Su camarote era igual que el de Ned, e igual de escaso. Lo único que tenía era un solo cofre con algo de ropa y monedas para pagar lo que había que hacer. Y una cosa más también, acercándose al cofre, se arrodilló y lo abrió. Apartando su ropa, abrió un falso panel oculto en la parte inferior, revelando una pequeña vela de vidrio de color jade en su interior. Sacó la vela, la colocó justo antes de sentarse con las piernas cruzadas y dejar escapar un suspiro tranquilizador. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir el calor de la vela mientras un pequeño resplandor como una brasa crecía en las profundidades del cristal. Si bien es posible que los Dane no fueran conocidos por tener la sangre demasiado mágica de los Valyrios o los Stark, seguían siendo una de las familias más antiguas de Westeros. Muchos en su línea habían sido bendecidos con poderes similares que podrían haber rivalizado con los Stark antes de la llegada de los Ándalos. Y se dice que esos rumores fueron una de las razones por las que Nymeria tomó a ser Davos Dane como su tercer marido a pesar de haber matado a los Dane durante la guerra de Nymeria. Desafortunadamente para ella, cualquier poder que pudiera haber tenido se marchitó. Ahora todo lo que podía hacer era activar las velas. Si bien todavía podría considerarse una hazaña impresionante y una que era imposible para la mayoría, no pudo evitar sentirse casi menospreciada por su falta de poder. Pero aún mantenía la esperanza de que, vos. Supongo que conseguiste sacar a Ned de desembarco del rey. La voz de Lord Nax casi resonó en sus oídos como el choque de las olas contra las piedras. No es doloroso, pero sí alto y claro. Lo hice, dijo ella, dirigiéndose a la vela de cristal. También logré asegurarme la lealtad de Ser Barristan. Y estamos en camino a Braavos como estaba planeado. Bien. Los chicos Stark se sentirán alentados al saber que su padre está vivo y bien. Aunque tendré que enfatizar la importancia de mantener esta información en secreto.
No necesitamos que nuestros enemigos sepan que nosotros sabemos de la fuga de Ned. ¿Tienes lo que necesitas para asegurar su apoyo? Sí, asintió ella. La oferta debería ser más que suficiente. Y si no, entonces el Banco de Hierro está lo suficientemente cerca como para recoger el incentivo adicional que podría ser necesario. Bien. Y tu pasado con NE no será un problema. Azara respondió rápidamente, no queriendo detenerse en el tema en lo más mínimo. La voz del hechicero se acalló durante algún tiempo. Siga este consejo de alguien que ha perdido a alguien que amaba, ha perdido a un hijo y casi ha perdido a su esposa. La vida es demasiado corta. Sabes lo que quieres, aunque no quieras admitirlo. Tómalo, disfruta de la vida y de todo lo que tiene que ofrecer y a la mierda con cualquiera que piense lo contrario. No esperes hasta que te reúnas en la fuerza. Me pondré en contacto contigo cuando llegues a Bravos. La conexión con el hechicero terminó cuando la vela perdió el ligero brillo interior y volvió a ser solo otra pieza de vidrio ornamentada. Las palabras del hechicero resonaban en sus oídos incluso mientras permanecía sentada en silencio. Quería seguir su consejo. Por los dioses, lo único que quería era salir de su habitación, volver a la de Ned y subirse a su lado y fingir que las últimas 2 décadas nunca habían sucedido. Pero no fue tan sencillo. Había tanto que había que discutir antes de que se pudiera siquiera considerar algo así. Viejas heridas que habría que reabrir. Y dolor. Tanto dolor. Sería mucho más fácil dejar que las cosas siguieran como estaban. Pero, ¿es eso lo que realmente quería? ¿Vivir el resto de su vida como vos en lugar de como Azara? Incapaz de decidirse realmente, Azara se metió en su incómoda cama, bajó la cabeza y cerró los ojos. Pero por mucho que se esforzaba por no pensar en ello, no podía quitar de sus oídos el sonido de la voz de Ned. El calor de su piel de sus manos. O el sabor de él de sus labios. Al final, el sueño llegó para ella, una leve sonrisa en su rostro mientras se sumergía en sus recuerdos de Arenal y el momento en que su amado lobo era suyo y solo suyo. De pie cerca de la ventana que daba al patio de Rocadragón debajo de él, Ser Davos Seabord no pudo evitar la sensación de inquietud que se arremolinaba en sus entrañas al recordar la escena de esa hechicera extranjera quemando las efigies de los 7 mientras casi la mitad de Rocadragón estaba a su alrededor cantando sobre la oscuridad que se acercaba y la luchaba. No era un hombre religioso ni mucho menos, pero incluso él sabía que no debía quemar las efigies de los dioses entre aquellos que todavía les debían su lealtad. Y si no hubiera sido por el hecho de que Lady Salas Baratheon estaba de pie entre los que cantaban, y por el hecho de que Lord Stannis había dado su aprobación a la ceremonia. Estaba seguro de que algún valiente con una hoja afilada habría puesto a prueba su suerte y habría intentado acabar con la hechicera. Léeme la carta. Apartándose de la vista de las efigies en llamas, Davos trató de distraer su mente de lo que estaba sucediendo abajo y concentrarse en los hombres reunidos alrededor de la mesa pintada. Lord Stannis, o más bien el rey Stannis, estaba sentado en la cabecera de la mesa mientras el propio hijo de Davos, Matos, sostenía la carta que el rey Stannis se preparaba para enviar a través de Poniente. En verdad, Davos no podría haber estado más orgulloso de lo que estaba de su hijo. El niño había llegado a lo más alto al convertirse en el escriba personal del rey Stannis, una hazaña que Davos nunca podría esperar replicar, ya que las cartas aún no evadían por completo. El maestre Cressing también estaba sentado cerca del rey. El maestre mayor ignoraba deliberadamente las imágenes y los sonidos de lo que sucedía fuera de los muros de Rocadragón. El lugar a la derecha de Stannis, un lugar de honor, estaba ocupado por quizás la única mujer que Davos no quería cerca de su rey, Lady Melisandre. En su corto tiempo en Rocadragón, la dama había ascendido rápidamente hasta convertirse en la principal consejera del rey Stannis, y como había logrado llegar a tal nivel se explicaba por la forma muy embarazada de su gracia, la reina Célice, que estaba sentada a lo largo del camino trasero con una mano en el estómago que sostenía al niño que crecía dentro de ella y una sonrisa en su rostro. El rey había mantenido a Melisandre a distancia durante mucho tiempo, permitiéndole practicar su fe, pero poco más. Sin embargo, la reina Célice entabló una amistad con la sacerdotisa roja. Casi sin previo aviso, la reina quedó embarazada después de pasar por una especie de ritual bajo la mirada de la sacerdotisa roja. Después de eso, su rey comenzó a escucharla como una nueva voz en su consejo. Esa voz se había vuelto más y más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Y ahora ella era la principal consejera de su gracia. Incluso había conseguido convencer al rey de que el Lord Hechicero era un agente de algún gran otro y que estaba corrompiendo a la princesa Siren. Por eso la pobre muchacha había sido despojada de su arma y puesta bajo fuerte vigilancia tan pronto como volvió a poner un pie en Rocadragón. Personalmente, Davos pensó que esa mujer estaba loca. El hechicero había hecho algo mejor por la gente de Poniente y también por el rey Stannis que cualquier otro hombre de la historia.
La idea de que era un agente de un ser insondablemente malvado que quería destruir toda la vida era ridícula en su opinión, pero, lamentablemente, su voz y sus ideas sobre el hechicero habían encontrado su hogar en Stannis y ahora su rey tenía las mismas creencias. El hechicero era demasiado poderoso y había que acabar con él. Aclarándose la garganta, Matos movió las manos hacia la parte superior de la carta. Yo, Stannis de la casa Baratheon, declaro por la presente, por el honor de mi casa, que mi amado hermano, no era mi querido hermano, interrumpió Stannis. Yo no lo amaba. Y él no me amaba. Reprimiendo su mueca, Davos habló. Es una cortesía inofensiva, su excelencia. Es mentira. Sácalo. Mojando su pluma en la tinta, Matos hizo una marca en la carta antes de continuar. Que mi hermano, el rey Robert Baratheon, no dejó herederos verdaderos. Los niños, Jaffrey y Tommen, así como la niña Myrcella, nacieron del incesto entre Cersei Lannister y su hermano, Jaime Lannister. Por derecho de Jaime Lannister, el asesino de reyes. Stannis volvió a interrumpir. Llámalo por lo que es. Aunque también deberíamos añadir, ser. Es un caballero del reino, no importa cuán deshonroso sea. Matos asintió de nuevo, haciendo los cambios en la carta. Nació del incesto entre Cersei Lannister y su hermano, Ser Jaime Lannister, el asesino de reyes. Por derecho de sangre, al ser el hermano mayor de mi difunto hermano y al no tener herederos legítimos, por la presente me declaro rey de los 7 reinos y pido a todos los señores de la tierra que se sometan. Cualquiera que niegue mi derecho será declarado traidor a la corona. Firmado, Rey Stannis Baratheon, primero de su nombre, rey legítimo de los 7 reinos. Adecuado, asintió su gracia. Há suficientes copias para cada torreón, desde el senador hasta el muro, para recibir una. Es hora de que la verdad salga a la luz. Que nadie alegue ignorancia como excusa para negarme mi derecho como rey. Recogiendo los papeles en la mano, su hijo se levantó y se inclinó humildemente antes de despedirse del consejo para seguir las órdenes de su rey. Su gracia, comenzó Davos una vez que su hijo salió de la habitación. ¿Ha habido noticias de tu hermano? Lo último que supimos es que se dirigía a los Tyrell. Quizás, si logramos comunicarnos con él, podría ayudar a convencer a los otros señores de tu derecho a... No vamos a rogarle a mi hermano que nos apoye, interrumpió Stannis, con el rostro endurecido. Mi hermano conocía la ley, pero huyó en el momento en que Robert falleció. Si tuviera las mismas sospechas que yo, ya debería haber acudido a mí y haberme declarado su lealtad. Sin embargo, optó por huir. Él doblará la rodilla y aceptará mi derecho como rey. O, hermano o no, enfrentará las consecuencias de sus actos. No lo protegeré más. El rey Stannis no tiene necesidad de ir a mendigar a los señores que están esparcidos por el reino, dijo la sacerdotisa roja, su voz melódica y tranquilizadora, como un fuego cálido en un frío día en el mar. Tiene al Señor de la Luz detrás de él. Davos quiso resoplar de frustración. Solo había tenido unos pocos tratos con los sacerdotes rojos y la sacerdotisa en su tiempo. Pero su fanatismo podía avergonzar incluso al más devoto septón o septa. Lo que los hacía irritantes y peligrosos de tratar. ¿Y cuántas naves manda el Señor de la Luz? El rostro de Melisandre permanecía impasible, casi como si fuera una madre sermoneando a su hijo. El Señor de la Luz no necesita naves. Estoy seguro de que no, asintió Davos. Pero lo hacemos. Está claro que nunca has ido a la guerra, milady. La lucha es solo una pequeña parte. Abastecer a nuestras tropas con lo que necesitan y llevarlas a donde necesitan ir es la verdadera guerra. Su gracia, si no su hermano. Entonces, tal vez los Stark. Se dice que Lord Stark sigue vivo, aunque prisionero. Si podemos asegurarnos su lealtad, entonces, los Stark están completamente bajo la esclavitud del sirviente del gran otro, replicó Melisandre casi con saña. Estoy haciendo todo lo posible para mantener a la joven princesa protegida de su corrupción. No, el único uso que los Stark tienen para su gracia ahora es reducir el número de los falsos creyentes y los leones para que el verdadero rey pueda ocupar el lugar que le corresponde. Esta vez Davos sí gruñó. Aunque respeto tu opinión, sacerdotisa, decir tales cosas y proveerlas son dos cosas distintas. Mientras que muchos en Poniente conocen y temen al hechicero, sirviente, aún más lo respetan por sus años de servicio. Demonios, es bien sabido que incluso Tywin Lannister respeta y teme al hombre. Si intentamos atacar mientras ambos siguen en pie y proclamamos al sirviente, como lo llamáis al reino, existe la posibilidad de que el viejo león deje de lado los deseos de la fe y se alinee con el hechicero para mantener su sangre en el trono de hierro. Casi podía ver volutas de llamas detrás de los ojos de la mujer mientras ella lo miraba. Ni el gran otro ni su sirviente pueden resistir el poder de aquellos que siguen al Señor de la Luz. Sin embargo, el Señor de la Luz tiene poca presencia en Poniente a partir de ahora, y mi mano dice la verdad, dijo el rey, su voz exigiendo a todos que escucharan. En este momento, el viejo león y la fe están unidos contra los lobos. Exigiremos a todos que doblen la rodilla.
Pero aún no vamos a revelar al hechicero por su verdadera naturaleza, no mientras sea útil para disminuir el número de los leones y los seguidores de esta marcha exaltada. Después de que reclame el trono de hierro como es mi derecho, entonces nos ocuparemos de él. Hasta entonces, permaneceremos en silencio sobre su naturaleza. Y hablando de mi hija, ¿qué tal te vais intentando apartar de su mente la influencia de la sirvienta, como lo hicisteis conmigo y con mi reina? Melisandre se recompuso rápidamente. Los intentos son lentos, su excelencia. Mientras que tú y la buena reina Celice solo tuvieron un ligero contacto con el sirviente, la princesa Siren pasó años en su presencia y su influencia sobre ella es grande. He enviado un mensaje a mis hermanos y hermanas en Asai, y ellos están enviando a más fieles a servir a Azor Ahai. Una vez que lleguen, y tal vez con métodos más directos, podremos purgar su repugnante presencia de la joven princesa. Vean lo hecho, declaró Stannis. Ser Davos. Tienes razón en que necesitamos algo más que la flota real si queremos mantener el Aguas Negras, protegernos de posibles ataques desde el norte o el sur y transportar suficientes hombres para tomar desembarco del rey. ¿Alguno de tus amigos de tu ocupación anterior dispuestos a navegar bajo mi estandarte? Davos tenía en mente algunos a los que también podía llegar. La mayoría en los escalones. Unos cuantos, su gracia. Sin embargo, no serán baratos. Velas, escupió uno de los muchos caballeros alrededor de la mesa. Deberían estar dispuestos a navegar bajo el estandarte del único y verdadero rey de Poniente y Azor Ahai sin necesidad de cosas materiales como monedas. Quizás, Davos asintió. Pero estos hombres no son señores. Y la mayoría ni siquiera son de Poniente. No tienen ninguna obligación de jurar ante el trono de hierro y el rey Stannis. Navegan por monedas o no navegan en absoluto. Haz contacto. Ve tú mismo si es necesario para comprar sus servicios, ordenó su gracia. Tienes margen de maniobra para ofrecerles oro. E incluso tal vez señorío para aquellos que se apartaron durante la guerra que se avecinaba. Tendremos muchos traidores que purgar y necesitaremos nuevos señores que ocupen su lugar. Maestre Cresin, ¿hemos recibido cuervos de Bastión de Tormentas? El anciano maestre asintió, su rostro impasible, pero nadie podía negar la ira que había en sus ojos cada vez que miraba hacia la sacerdotisa roja, lo cual era comprensible. El consejo del maestre se había ido desvaneciendo poco a poco en favor de la sacerdotisa roja. El anciano había advertido al rey Stannis en múltiples ocasiones que no adoptara la fe de Yor y que hiciera la paz con el norte o que ofreciera ofertas a otros reinos. Un buen consejo. Pero los consejos fueron ignorados ya que su rey insistía en que todos debían arrodillarse ante él o de lo contrario eran traidores. Un cuervo llegó en la noche. Tu hermano, Lord Renly, no ha ido a Bastión de Tormentas. Sin embargo, se ha confirmado que el hijo de tu difunto hermano Robert, Adric Storm, está dentro de los muros bajo la tutela de Ser Cornet Penrose. Ha expresado preocupaciones dada tu conversión a la fe de Yor como los de Bastión de Tormentas y Edric Tormentas siguen siendo seguidores de la fe de... No me importa, interrumpió Stannis al anciano maestre. Envía otro cuervo. Informa a Ser Penrose de que él y Edric se presentarán ante mí aquí en Rocadragón dentro de 15 días o serán considerados traidores a la corona y serán tratados en consecuencia. Él, junto con los otros bastardos que engendró mi hermano, son la clave para eliminar a los Lannister de lo que es mío por derecho. ¿Has conseguido encontrar a alguno de los otros bastardos que engendró mi hermano con la información que te di? El maestre tragó saliva. Envié un cuervo al nido de águilas, exigiendo la rendición de Maaston. Sin embargo, no se ha dado respuesta. Henry y Barra están en Invernalia. Había historias de que Lady Knox identificó a un niño como el hijo de Robert y tenía la intención de presentárselo a Lord Knox para que lo entrenara. Sin embargo, después de que los Stark huyeron, el niño y su madre fueron asesinados por los inquisidores. He localizado a una chica llamada Valor Rivers, procedente del Septo Piedrazo. Su descripción coincide con la línea Baratheon, y su nacimiento se alinea con el tiempo que tu hermano pasó en el Septo Pétreo durante la rebelión. También he encontrado un par de gemelos, Hans y Gret, en las tierras de la corona, nacidos de una prostituta que abandonó desembarco del rey hace algunos años. Bien, asintió Stannis, Melisandre ha descubierto que mi hermano engendró 10 hijos bastardos. Hemos identificado 8. Quiero que encuentren a los otros 8 y los traigan aquí a Rocadragón. Podría haber sido un truco de la luz, pero Davos podría haber jurado que vio a Melisandre sonreír al oír esto. Pero se desvaneció tan rápido que estaba seguro de que era solo su imaginación. Poniéndose de pie, incitando a todos a que hicieran lo mismo, Stannis extendió su mano para ayudar a su reina a ponerse de pie. Todos ustedes tienen sus deberes. Ocúpate de ellos. Desestimado. Esperando a que su gracia se marchara, Davos soltó un resoplido y evitó a todos los demás mientras se daba la vuelta y comenzaba a subir los escalones del tambor de piedra hacia la habitación superior.
Al llegar a lo alto de las escaleras de caracol y tener que detenerse un momento para recuperar el aliento, Davos vio de inmediato su objetivo, una habitación individual con 4 hombres de la casa Baratheon montando guardia fuera. Todos los guardias lo reconocieron, y ninguno lo detuvo mientras caminaba tranquilamente hacia adelante y entraba en la habitación. Dentro de la habitación, fue recibido de inmediato con los sonidos de una canción ligera que se cantaba con voz de niño. Sentada en una silla cerca de la ventana que daba al puerto estaba Shireen Baratheon. Por mucho que su gracia y la sacerdotisa roja pudieran disminuir o calumniar los logros del hechicero, Davos solo podía ver lo bueno cuando miraba a la princesa. Su rostro estaba casi completamente libre de cualquier imperfección de su terrible experiencia con la escala de grises. Y más que eso, se comportaba con una gracia y una confianza que ciertamente no habían existido antes de que se fuera a estudiar con el hechicero. Ser Davos. Mi único amigo. Davos quería suspirar y hacer una mueca. Desde que había llegado hacía lunas, con una carta en mano de Robert en la que exigía el regreso inmediato de Stannis a desembarco del rey para explicar sus recientes inacciones, la princesa había sido una cautiva en todo menos en el nombre. Sin que nadie, ni siquiera su madre y su padre acudieran a ella, la sacerdotisa roja había hecho algo para evitar que usara sus extraños poderes. E incluso habían confiscado la espada de la princesa, su sable de luz, la llamaba. La espada había sido entregada a los maestres por Stannis con la orden de desentrañar sus secretos, pero ni el hombre, ni siquiera la sacerdotisa roja, podían entender cómo funcionaba la espada. Y habían sido bastante minuciosos en su desmantelamiento de la increíble arma para encontrar esos secretos. No soy tu única amiga, princesa, dijo Ser Davos, acercándose a la pequeña mesa que tenía montada una partida de sí-base. Sentado a un lado de la mesa, esperó a que la princesa se uniera a él. No soy una princesa, Ser Davos, suspiró Círeen, levantándose de donde estaba contemplando el puerto para unirse a él. Suspirando, Davos comenzó a organizar su lado del tablero. Tu padre es el rey. Eso te convierte en una princesa, tu gracia. Círeen preparó sus piezas en menos de la mitad del tiempo que le llevó Davos. ¿Y qué hace a un rey, Ser Davos? Preguntó Círeen, levantando el tabique que separaba los dos lados del tablero. Frunciendo el ceño, Davos se tomó su tiempo para mirar el tablero antes de mover su trabuquete. Sabía por experiencia lo buena que era la joven princesa en este juego. Entonces, si no se concentraba, ella lo aniquilaría. Otra vez. Por 20ª vez consecutiva. El rey Roberto no tuvo hijos verdaderos, lo que convierte a tu padre en su heredero. Ahora que el rey Robert ha muerto, el rey Stannis es el legítimo rey de los 7 reinos, respondió Ser Davos. Apenas echando un vistazo al tablero, Círeen movió su caballo ligero en respuesta. Un heredero que dejó solo a su hermano e ignoró sus demandas de regresar, sabiendo muy bien que estaba en peligro. Y ahora un rey que cree que todos deben arrodillarse ante él simplemente porque tiene un pedazo de metal en su cabeza y que está planeando activamente derrocar a las únicas religiones que se han conocido en la tierra durante milenios a favor de otra. Y un padre que ha ignorado a su hija simplemente porque ahora está esperando al hijo que siempre quiso. Suspirando, Davos movió su dragón hacia adelante para reforzar algunas de sus otras piezas. Tu padre es un hombre honorable y justo, princesa. Sí, lo es. Pero él es esas cosas hasta el extremo. Círeen contraatacó, moviendo a sus arqueros para contrarrestar a su dragón. Sin embargo, incluso mi, honorable y justo, padre no es inmune a la atracción del poder. No se equivoque, Ser Davos. Mi padre está jugando el gran juego. Él, y posiblemente incluso Jon Arryn, se dieron cuenta de que los hijos del rey Robert no eran suyos. En lugar de despertar las sospechas tras la muerte de Jon Arryn, mi padre se escondió aquí, en Rocadragón, dejando a mi tío real a merced de los Lannister. Esperaba que Robert muriera. Solo el momento después de que el rey Roberto exhalara su último suspiro, mi padre expuso sus sospechas y anunció que él era el rey legítimo. Aquellos que odian a los Lannister le creerán. Los que odian a mi padre lo llamarán mentiroso. Aquellos que no están a favor de ninguno de los dos esperarán hasta que se les pueda ofrecer algo que los haga inclinarse a su lado. Esta es la razón por la que mi padre no podrá reclamar el trono de hierro. Su honor y su naturaleza justa le hacen creer que todos los hombres cumplirán la ley y que, por lo tanto, creerán su historia con respecto a Jaffrey, Myrcella y Tommen. Y debido a eso, no está dispuesto a tratar de influir en aquellos cuya lealtad no pertenece ni a los Lannister ni a los Baratheon. Y eso es juego, Ser Davos. Parpadeando, Davos bajó la vista hacia el tablero. Había quedado tan embelesado con su discurso que había descuidado casi por completo el juego entre ellos. Y ella lo había superado por completo hasta el punto en que no tuvo más remedio que ceder. Dices la verdad, princesa, pero eso no cambia el hecho de que tu padre es el legítimo rey de Poniente por sangre. El rey, legítimo, que puede ser. Pero un rey que no quiere o no puede transigir con aquellos que le sirven no sigue siendo un rey por mucho tiempo.
Sirén suspiró. Dígame, Davos. ¿Qué sabes de la fe de R. Davos parpadeó ante el repentino cambio de la princesa. Tiendo a tratar de evitar los asuntos de la fe, princesa. La princesa asintió. Lo entiendo. Sin embargo, el maestro Knox se aseguró de que todos aprendiéramos sobre las diferentes religiones en Westeros e incluso en partes de esos. A menudo se puede entender mucho sobre una cultura aprendiendo sobre su religión. Y la fe de R. es brutal, por decirlo suavemente. Creen firmemente en la purificación y el sacrificio a través del fuego. Al igual que muchos en la fe de los dioses antiguos colgarían las entrañas de los bosques como ofrenda a los dioses antiguos, los fieles de R. quemarán sus ofrendas a su dios. Elementos de importancia. Animales. Incluso a las personas. Si bien esto no es inaudito en otras religiones, solo mire la fe del dios ahogado, el sacerdote y la sacerdotisa del dios rojo creen que cuanto más poderoso e individual sea, más complacerá su ofrenda a su dios. Los que llevan sangre noble, o la sangre del rey, si se quiere, cuando se sacrifica agradará enormemente al dios rojo y aumentará las posibilidades de que el dios conceda su petición. Davos sabía que la princesa decía la verdad. Por feo que fuera, era la verdad. Es una práctica vil, princesa. En efecto, aunque no sin méritos, murmuró Sirén en voz baja. El maestro Knox nos informó de algunos de los aspectos más oscuros de la fuerza. Los sacrificios pueden empoderar ciertos rituales más oscuros con la fuerza. Te digo esto no para decir que yo haría esto, pero señale que la idea no carece de mérito. Mi padre está reuniendo a los hijos bastardos de mi difunto tío, ¿no es así? A Davos no le gustó el hecho de que el hechicero le hubiera dicho a la princesa tales cosas durante sus enseñanzas. Pero suponía que no era diferente de la predicación de la sacerdotisa roja. Sí, lo es, princesa. Varios han sido encontrados y están siendo llevados a Rocadragón para mantenerlos a salvo de los Lannister. ¿Es eso lo que te ha dicho mi padre, o lo que ha supuesto?, preguntó la princesa, lo que hizo que Davos frunciera el ceño mientras intentaba recordar las palabras de su gracia cuando ordenó a todos que encontraran y recogieran a los hijos bastardos del difunto rey Roberto. Pero no podía recordar exactamente por qué su rey los quería. Melisandre ya ha convencido a mi padre para que sacrifique las efigies de los 7 y otros objetos de valor a las llamas. Y según la fe de R. hay un gran poder en la sangre de los reyes. ¿Seguirás de brazos cruzados y aceptarás el reinado de mi padre cuando empiece a ofrecer a mis primos bastardos a las llamas en nombre de una fe extranjera? ¿Y si no tienen el efecto deseado? ¿Te quedarás de brazos cruzados y no harás nada mientras mi padre intensifica su fanatismo y finalmente me ofrece a las llamas? Nunca lo haría, princesa, respondió Davos de inmediato. El rey Stannis podría haber cambiado desde la llegada de la sacerdotisa roja. Pero él conocía a su rey. Stannis era un buen hombre. Un hombre justo. Nunca permitiría que se sacrificaran inocentes, y mucho menos a su propia hija. Con mi hermano creciendo en el vientre de mi madre, yo no soy más que un repuesto. Un repuesto dañado y defectuoso que ha sido corrompido por el hechicero del norte. El único valor que tenía para mi padre ahora era mi mano en matrimonio para formar una alianza política. Pero ahora, con su conversión y la condena de la sacerdotisa roja, ese valor se ha reducido a casi nada. No. El único uso que le daría a mi padre ahora sería como sacrificio al dios rojo al que ahora le debe su lealtad. Eso no sucederá, princesa, y si llegara a suceder, ser Davos. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás a mi padre como siempre lo has hecho como su abanderado más leal? ¿O vas a defender lo que es justo? Davos no respondió. ¿Por los dioses, o por la fuerza? O quien quiera o lo que fuera que estuviera por ahí, esperaba que tal día nunca llegaría a suceder. De pie en lo alto de la torre de la puerta de entrada del foso Kaelin, Jon Stark contempló el mar de tiendas de campaña dispuesto al norte del foso. Cerca de 30.000 hombres y mujeres combatientes del norte, otros 5.000 pueblos libres y 2.000 dornienses. 37.000 capaces de luchar, con otros 10.000 en el campamento, casi 50.000 en total. Más hombres de los que Jon había visto a la vez. Ni siquiera su corto tiempo al norte del muro, cuando trataron con Mance Rayder, podía compararse. Y, sin embargo, a pesar del impresionante número, seguían siendo quizás la mitad de la fuerza que se les acercaba. Menos aún deberían los otros reinos del sur unirse a esta farsa. No van a parar, pensó Jon, apoyando los antebrazos en la fría piedra de la torre. Durante milenios, los ándalos han intentado una y otra vez erradicar el último bastión de la fe de los primeros hombres. La única vez que se detuvieron fue cuando llegaron los dragones y unieron los 7 reinos y pusieron fin a sus intentos. Pero ahora, ese maldito idiota Jaffrey los ha desatado. Y ahora con el respaldo de un rey, que puede invocar todos los estandartes del sur. No cederán hasta que tengan lo que quieren. O están todos muertos. Estás cavilando de nuevo, Jon Stark. Si continúas haciéndolo,
Esas líneas quedarán grabadas en tu bonito rostro mucho antes de tiempo. Sintiendo que su corazón daba un vuelco, John torció el cuello lo suficiente como para ver a Ariane Martell, su prometida, de pie justo detrás de él. No era la primera vez que se preguntaba cómo había sido tan bendecido de haberse ganado de alguna manera el afecto no solo de una, sino de dos bellezas con las que apenas podía lidiar. Y grite, su belleza y su naturaleza ardiente tan salvajes como la tierra de la que procedía. Y Ariane, la imagen de la elegancia fresca, la gracia y la sofisticación. Ambas bellezas estaban mucho más allá de lo que pensó que podría tener. Sin embargo, ambos no solo lo habían elegido, sino que también habían decidido tenerlo juntos, algo de lo que nunca se quejaría. ¿Y si lo hiciera? Querría que alguien lo matara por su estupidez. Sí, asintió John. Mi padre solía decir que cavilaba demasiado. Y el maestro Knox a menudo me ha reprendido por cavilar demasiado. El pasado no se puede cambiar. Solo podemos centrarnos en el aquí y el ahora y en el futuro que pretendemos crear. Sabías palabras, asintió Ariane, acercándose y parándose a su lado, observando el mar de tiendas con él. El consejo que tu hermano ha convocado comenzará pronto. Tormund Hiantsbane ha sido elegido para sentarse como representante del pueblo libre durante la discusión, y mi tío y yo también estaremos allí para representar los intereses de Dorne en esta guerra. Sí, asintió John, con una sensación de inquietud que se apoderó de él. Algo extraño va a pasar. Algo trascendental. Pero no sé qué, se burló Ariane. Por supuesto, algo trascendental lo hará. Es una reunión para decidir el rumbo que tomamos en esta guerra. Independientemente de cuántos lo vean, esta noche podría decidir el futuro de Westeros en su conjunto. Sí, asintió John. Él lo sabía muy bien. Y eso era lo que temía. El rumbo del norte y de Dorne se decidiría esta noche. No se arrodillarían ante las exigencias de Jaffrey. No ahora, después de haber convocado una marcha exaltada sobre la fe de los dioses antiguos y la fuerza. Lo que significaba que tenían dos caminos por delante. El norte declaró su independencia, lo que también llevaría a Dorne a hacer lo mismo. O reafirmar su lealtad al trono de hierro, sin que Jaffrey se siente en él. Y fue la segunda opción la que lo asustó. Había opciones para Keynes fuera de Jaffrey. Como Tom Menno, demonios, incluso Stannis y Renly. Pero también había otra opción, él, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Y la perspectiva de que pudiera estar sentado en el trono de hierro lo asustaba muchísimo. La cálida mano de Ariane se deslizó sobre la suya. No importa lo que le depare el futuro, John. Lo enfrentaremos juntos. Agarrándola con fuerza de la mano, John asintió bruscamente antes de echar un último vistazo al mar de tiendas que se extendía debajo antes de darse la vuelta y dirigirse de nuevo a la torre y hacia el salón principal. Al entrar en el salón, John se dio cuenta de que eran dos de los últimos en entrar. Docenas de señores del norte ya estaban sentados, incluido su hermano y su buena hermana, que estaban sentados en la mesa principal. Lord Knox ocupaba el asiento justo a la derecha de Rab, y un asiento vacío a la izquierda de Talisa, que en ese momento estaba conversando con Ygritte, que estaba sentada al lado del asiento vacío y parecía muy incómoda. Como solía hacer durante las fiestas formales, dándole un último apretón de mano para apoyarse, Ariane se apartó de su lado y se dirigió hacia el príncipe Oberyn, a quien también se le había dado un lugar de honor en la mesa alta. Caminando silenciosamente por el pasillo, Jon se sentó cerca de su hermano. Rab asintió rápidamente. ¿Está nervioso?, se dio cuenta Jon. A pesar de que su hermano parecía completamente estoico, Jon conocía a Rab lo suficiente como para reconocer las señales. Resistió contra Tywin Lannister durante días y mandó corriendo al viejo león. ¿Y está nervioso? La comida y la bebida se colocaron en las mesas, y rápidamente los diversos señores se dieron un festín y bebieron hasta saciarse, mientras se dejaba de lado la charla sobre la guerra y los próximos pasos. No se estaban haciendo planes reales. Eran más hombres que trataban de demostrar por qué se les debía confiar un papel u otro en lugar de un señor diferente. ¿Me quieres en la furgoneta?, gruñó Greyjoy Umber, con los ojos encendidos por la posibilidad de una buena pelea mientras usaba su brazo aún sano para beber un cuerno de cerveza entero de una sola vez. He estado haciendo cadáveres de hombres desde que todavía estabas en los de tu padre. Dudo que alguien, aparte del hechicero y la víbora que están allí, pueda decir que han matado más que yo. Ni siquiera sabemos si habrá una furgoneta, Umber, exclamó el joven Lord Karstark. El joven lobo del norte envió al viejo león corriendo con la cola firmemente metida entre las piernas. Tenemos el foso y el poderío del norte apoyándola. ¿Qué tenemos que temer del sur para ir a perseguirlos? Para que no se le olvide, Lord Karstark, pero mis hermanas y la propia esposa de Lord Knox siguen en el sur, replicó Rab, con una mirada dura en los ojos. Sí,
puede que los Lannister y los Baratheon no tengan nada que ver con ellos, pero cada día que permanecen en el sur es otro día en que la soga alrededor de sus cuellos se vuelve más apretada. Y tu padre, el Ned, sigue en desembarco del rey, gritó Lord Bull desde el fondo de la sala. Perdimos al viejo Rickard y al joven Brandon en esa maldita ciudad. Tampoco perderemos a Ned por eso. Lord Stark ya no está cautivo del trono de hierro. La voz de Lord Nax era tranquila y tranquila, pero se extendió por la sala y silenció a todos los que hablaban. Mientras el séquito del norte era derrotado, dando a mi esposa, Sansa, Arya y Jan la oportunidad de escapar, pude desviar a algunos de los agentes que Ned y yo habíamos estacionado en Pentos a desembarco del rey. Lograron infiltrarse con éxito en la Fortaleza Roja y extraer a Ned Stark de la ciudad. Ahora están en camino a Braavos. Listo, hechicero, como siempre, complementó el príncipe Oberyn antes de que los señores del norte pudieran expresar sus objeciones a que Lord Stark no volviera a ellos de inmediato. ¿Inteligente?, repitió Lord Umber, entrecerrando los ojos hacia Knox. Nunca dudaré de ti, hechicero. Pero Ned es Lord Stark. Él necesita estar con nosotros. No en Braavos. Mi padre está haciendo lo que tiene que hacer, replicó Rab, con voz dura. Su padre siempre le decía que, si bien los señores y damas del norte eran leales hasta la médula, no se podía ser blando con ellos. El norte está solo en esta lucha. Dorne ha ofrecido su ayuda, pero están tan lejos de nosotros como tú puedes estar mientras sigues en Poniente. Y si todo el sur se une como uno solo, lo que mis hermanas y Lady Knox están tratando de evitar, entonces superarán fácilmente en número a cualquier número que podamos manejar, al menos 6-1, si no más. Mi padre tiene la intención de conseguir la ayuda de mercenarios. Si bien no son ideales, sus números reforzarán los nuestros y nos darán una oportunidad mucho mejor contra los sureños. Y como señor del norte, la palabra de mi padre tendrá mucho más peso en cualquier compañía de mercenarios que un mensajero. Mi padre regresará a nuestro suelo una vez que haya conseguido más hombres. Hasta entonces, actuaré en lugar de mi padre como ya lo he hecho. Entonces, ¿cómo procederemos, Lord Robb?, preguntó Lord Flint, inclinándose hacia adelante y llevándose los dedos a la cara. No soy un cobarde. Pero aunque estoy de acuerdo en que necesitamos proteger a tus hermanas y a Lady Knox y verlas regresar sanas y salvas al norte, creo que la sugerencia de Lord Karstark tiene mérito. ¿No sería mejor enviar a unos cuantos hombres leales para encontrarlos y traerlos de vuelta? Seguramente sería fácil para una pequeña fuerza buscarlos mientras el resto de nuestras fuerzas fortalecen el foso para repeler esta marcha exaltada. Maldito cobarde, Flint. Si estás demasiado asustado para luchar contra los sureños, hazte hombre y dilo, gritó Griadhon, poniéndose en pie de un salto. 6-1, 10-1, no importará qué número reúnan los sureños. Los mataremos a todos y los volveremos a poner de culo, como hemos hecho cada vez que los ándalos deciden intentar joder al norte. Lord Flint saltó inmediatamente en su propia defensa, con Lord Karstark tratando de expresar su propia opinión de nuevo mientras Lord Umber, ahora respaldado por las tribus de las colinas y los Mormonts, exigía que se dirigieran al sur ahora mismo y destruyeran al león en retirada en lugar de reforzar su posición en el foso. Los gritos se intensificaron, como solía suceder cuando se reunían los señores y damas del norte. Muy pronto, toda la sala se vio envuelta casi hasta el punto de lanzarse a una pelea en toda regla. Eso fue hasta que Rab se puso de pie y levantó ambas manos. La mitad de las pesadas mesas de la sala se elevaron hasta casi la altura del pecho antes de que Rab girara las manos, con las palmas hacia abajo, y las mesas se estrellaran contra el suelo con la fuerza suficiente para romper las patas de madera de la mayoría y romperlas directamente de los demás. Todos ustedes se callarán. Rab gruñó, con los ojos amarillos mientras todos los gritos en el pasillo se callaban. Te estás comportando como una jauría de perros rabiosos, no lobos del norte. Los lores y las damas, debidamente castigados, regresan a sus asientos mientras Rab permanece en pie. Karstark y Flint tienen derecho a ello. Podríamos hacer que Lord Knox se dirigiera al sur con unos pocos hombres leales y asegurara a mis hermanas y a su esposa en poco tiempo. Pero entonces, ¿qué sucede? El sur seguirá arrojándonos todo lo que tiene hasta que nosotros o ellos estemos muertos para el hombre. Y, para que no lo olviden, esta guerra no es más que un preludio de lo que está por venir. Todos ustedes saben muy bien lo que se agita al norte del muro. Digamos que reforzamos el foso Kailin y luchamos en el sur hasta el último hombre. ¿Qué sucede cuando los caminantes finalmente llegan al sur? ¿Quién los detendrá? Sin la ayuda del norte, el muro caerá. Y sin la ayuda del sur, el norte caerá. Y si el norte cae en manos de los caminantes blancos, también lo hará el resto del reino. El recordatorio de la guerra que se avecinaba era escalofriante y dejaba en silencio incluso al bullicioso Griadhon. Entonces, ¿cuál es tu plan, mi señor?, preguntó Lord Wallace Manderley. Rab no volvió a ocupar su asiento. Esta farsa de una marcha exaltada tiene que terminar.
Y la única manera de que eso suceda es si el que está sentado en el trono de hierro le devuelve el collar a la fe. Joffrey es un cruel bastardo, Lord Stark, dijo el príncipe Oberyn con calma. En mi tiempo he conocido a muchos hombres de todo el reino, de esos, e incluso de las Islas del Verano. Reconozco a un tonto sediento de sangre cuando los veo. Joffrey es el peor que he visto en mi vida. Él simplemente está usando la fe para satisfacer su sed de sangre. Y ahora que los ha desatado, no los recordará. Hay más opciones que esa mierda de pelo dorado, dijo Lord Glover. El segundo príncipe Tommen es joven, pero ha habido reyes más jóvenes que él. Y Stannis y Renly han huido de desembarco del rey. Quizás ambos tienen la intención de reclamar el trono también. Quizás podríamos cortejar a uno de ellos y ofrecerle nuestro apoyo a cambio de anular la marcha exaltada. Los murmullos estallaron de nuevo, y el nudo que se había estado formando en el pecho de Jon subió a su garganta. Trató de mirar a los ojos de su hermano, casi queriendo rogarle que no le dijera nada. Pero Robb ni siquiera miraba en su dirección. A medida que continuaban las bromas, el Greatjon una vez más se puso en pie, su mero tamaño exigió toda la atención. Va, a la mierda esos reyes del sur. Stannis se escondió en Rocadragón, dejando a Ned y Lady Knox solos con las víboras de desembarco del rey. Renly corrió como un puto cobarde con el rabo entre las piernas, y no me arrodillaré ante un chico verde. No, ¿por qué coño deberíamos seguir escuchando a esos imbéciles sureños? Fueron los dragones ante los que nos arrodillamos. Ni los ciervos ni los leones. Y los dragones se han ido. Nosotros, los del norte, no conocemos más que un rey. El rey cuyo nombre es Stark. Los reyes del invierno, y solo a ellos se les doblará la rodilla. Salve al rey Ed. Espera, Lord Umber. Exclamó Robb, levantando la mano. El corazón de Jon había estado latiendo salvajemente. Si su padre era nombrado rey, entonces Robb sería el heredero y no habría necesidad de que se conociera el reclamo de Jon. Pero en el momento en que su hermano detuvo a Lord Umber, el miedo y el nudo en sus entrañas volvieron con toda su fuerza. Robb le dedicó una sola mirada de lástima, y Jon quiso ponerse de pie y rogarle que no hiciera lo que sabía que estaba a punto de suceder. Tomando aire, Robb miró alrededor de la sala de señores y damas reunidos. Agradezco ese sentimiento, Lord Umber, y sé que mi padre también lo haría. Pero ni yo ni mi padre tomaremos el trono de hierro. Nuestro lugar está en el norte. En Invernalia, el granjón no parecía contento. Entonces, ¿a quién le doblarías la rodilla? ¿Los ciervos que nos usaron y nos olvidaron? ¿O los leones que nos quieren joder? Ninguno de los dos. La respuesta de una sola palabra de Robb atrajo varias miradas, y Jon luchó por quedarse quieto y no intentar desaparecer de la sala. Tiene usted razón, Lord Umber. Desde antes de los dragones, el norte no conocía más rey que el rey cuyo nombre era Stark. Y es solo a un Stark a quien le doblaré la rodilla, uno que tiene la sangre del norte y un derecho al trono de hierro. Mi hermano, en todo menos en la sangre, Jaehaerys Stark. Hijo de Lyanna Stark, a través de Rhaegar Targaryen, y el segundo hijo de Alia Martell. El hombre que todos conocéis como Jon Stark, el lobo blanco del norte. Es a él a quien con gusto doblaría la rodilla. La sala quedó tan silenciosa que Jon estaba seguro de que se podía oír un trozo de paja golpeando el suelo. ¿De qué demonios estás hablando? Bramó el granjón, el hombre corpulento completamente confundido por primera vez que Jon podía recordar. ¿El lobo blanco del norte es un maldito engendro de dragón? Jon no sabía por qué, pero el insulto golpeó algo profundo en su interior. ¿Un engendro de dragón? Preguntó. Su voz, suave pero claramente escuchada, mientras todos los ojos del pasillo se dirigían hacia él mientras se ponía de pie. Mi madre se llamaba Lyanna Stark. Estaba enamorada de Alia Martell y por eso fue seducida por Rhaegar Targaryen, quien le prometió una salida a su compromiso con Robert Baratheon. Cualquiera que conociera a mi madre sabría que era algo que ella deseaba más que cualquier otra cosa. Pero a pesar de ser engendrado por Rhaegar Targaryen, no es mi padre. Mi padre es Eddard Stark, el hombre que avergonzó su nombre al reclamarme como su hijo bastardo para protegerme de gente como Robert Baratheon y Tywin Lannister. Soy un hijo del norte. Conozco el frío del invierno. He festejado con todos vosotros. Luché y sangré con todos ustedes. Fui con Lord Knox al corazón de Valyria y enterré un sable de luz en el cráneo de un dragón. Llámame como quieras, Lord Umber. Pero no me confundas con un simple engendro de dragón. Soy un hijo del norte. El rostro de Lord Umber oscilaba entre el rojo y el blanco mientras Jon hablaba. Nadie más habló durante algún tiempo hasta que Lady Mormont se echó a reír a carcajadas. Malditos infiernos. Sí, este chico es de Lyanna. Juro que podría escucharla hablar a través de sus labios hace un momento. Que los dioses sean buenos. Ned nos engañó a todos, nunca pensó que lo tuviera en él.
Ja, sí, Ned nos ha engañado a todos durante años, asintió Wallace Manderley, con los ojos clavados en Jon con aire de evaluación. Pero el muchacho tiene razón. Rhaegar podría haberlo engendrado, pero fueron los Stark quienes lo criaron. No es solo un dragón. Es un dragón con corazón de lobo, y es un hombre por el que lucharía para verlo sentado en el trono de hierro. Sí, el muchacho tiene el corazón de un hombre del norte y el aspecto de uno, pero eso también es un problema, comentó Lord Glover con un poco de mordacidad mientras miraba fijamente a Jon. Aunque confío en la palabra de Lord Stark. ¿Cómo sabemos que? ¿Jaehaerys Stark es quien dices que es? Jon estaba a punto de responder cuando sintió una presencia justo al otro lado del pasillo. Con un estruendo, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Fantasma se quedó allí en la puerta, sacudiendo ligeramente la cabeza después de haberla usado para abrirlos. Después de recomponerse rápidamente, su enorme lobo guargo entró en el salón, casi pavoneándose de orgullo. Su paso por el pasillo central de la sala trajo consigo un número cada vez mayor de murmullos y maldiciones a medida que los hombres derribaban mesas y sillas para apartarse de su camino, o más bien, estaban dejando paso a la criatura del tamaño de un perro sentada sobre el lomo de Ghost. Al llegar a su lado, Fantasma se sentó sobre sus patas traseras, con la lengua colgando por el costado de su boca divertido mientras Arconte extendía sus alas y saltaba de la espalda de Fantasma al brazo de Jon antes de usar sus garras para encontrar una percha sobre los hombros de Jon. El crecimiento del joven dragón se había acelerado increíblemente desde su regreso de más allá del muro. ¿Por qué? Jon no lo sabía. Pero donde una vez pudo caber dentro de los confines de las túnicas de Ygritte. Ahora estaba sentado como un gato sobre los hombros de Jon, con sus alas casi capaces de tocar el suelo a ambos lados de él. Extendiendo la mano, Jon rascó suavemente la parte inferior de la cabeza serpentina de Arconte. El joven dragón casi ronroneó en respuesta mientras sus ojos se cerraban, disfrutando de la atención y del hecho de que ya no estaba confinado en la habitación de Jon. Creo que, Lord Glover, es toda la prueba que necesitaremos de la paternidad de Jaehaerys. Lord Reed respondió con calma, siendo el señor de los Crannogmen uno de los pocos que no se movió de su asiento incluso cuando Fantasma y Arconte hicieron su entrada. La silla del granjón rozó el suelo cuando el gigante hombre se puso en pie de un salto, con los ojos encendidos de rabia. ¿Esperas que nos inclinemos una vez más ante los dragones? Jon sintió que la ira hervía dentro de él. A su lado, Fantasma gruñó y en sus hombros Arconte siseó. Nunca quise el trono de hierro, Lord Umber, dijo Jon con calma, pero con todo el acero que pudo. Robert Baratheon ganó el trono de hierro por derecho de conquista, y si la siguiente generación hubiera demostrado ser digna, habría vivido el resto de mi vida contento entre mis hermanos del norte o con mi amor en Dorne. Pero el hecho es que el reinado de Baratheon se cayó en pedazos en el momento en que el corazón de Robert Baratheon dejó de latir. Joffrey ha demostrado no ser amigo del norte. No, gritó a todo el reino con su exaltada marcha que en realidad es un enemigo del norte y de las viejas costumbres. Stannis, en lugar de ayudar a su hermano o a mi padre, se escondió en Rocadragón. Y en cuanto a Renly, en el momento en que las cosas no iban como él quería, huyó como un cobarde con el rabo entre las piernas. Ninguno de ellos es digno del trono de hierro. Aunque no quiera el trono, lo tomaré para devolver la paz a la tierra y proteger a aquellos que considero mis hermanos. Jon contuvo la respiración mientras esperaba una reacción a su proclamación. Sorprendentemente, el primero en hablar fue quizás el último que esperaba cuando Lady Dawn Norfolk se puso en pie con gracia. En el lejano norte, los caciques no son elegidos por quien se folló a su madre, sino más bien por sus propias acciones. Tú conoces la verdad del norte. Conoces el frío. Has luchado, sangrado, acostado, meado y cagado con todos nosotros aquí. No sé nada de esos cabrones de Baratheon, y no me importa. Sin embargo, si te conozco a ti, Jon, o a Jaehaerys Stark, y tú eres un cacique ante el que me arrodillaría. Caminando junto a Rab, Val le dio a su hermano una mirada de pasada antes de arrodillarse lentamente ante Jon. El granjón se burló y luego se echó a reír. He sabido en el norte que no conocemos a ningún rey, excepto al rey del norte cuyo nombre es Stark. Si no podemos tener un rey Stark en el norte, entonces bien podríamos tener un rey Stark del norte. La última de sus palabras resonó como un grito de guerra cuando el gigante de hombre dio un paso adelante y se arrodilló junto a Val. Una vez que esos dos abrieron las puertas, el resto de los señores y damas del norte expresaron rápidamente su acuerdo, levantando los puños y proclamándolo en voz alta Rey del Norte. Entonces otro dio un paso adelante, con la cabeza ligeramente gacha y sin la confianza habitual que Jon estaba acostumbrado a ver de él. Mordiéndose el labio, Theon miró a su alrededor con nerviosismo antes de mirar a Jon a los ojos. Nosotros, bueno, hemos tenido nuestras diferencias, su gracia. Sé que he sido un verdadero culo para ti en el pasado, pero seguía pensando en ti y en Rab como mis hermanos. ¿Sigo siendo tu hermano? Jon no apartó los ojos de Theon. Sí, Theon. Hemos tenido nuestras diferencias,
pero sigo pensando en ti como en un hermano. Los labios de Theon se crisparon mientras se arrodillaba. Entonces yo también le sigo, su gracia. Como amigo y hermano. El siguiente en dar un paso al frente fue el príncipe Oberyn, con Arianne a su lado. Juntos, los dos se pararon junto a Rab, dejando solo a los tres en pie. El rey Jaehaerys Stark, comenzó Oberyn, con una sonrisa en su rostro. ¿Piensas cumplir la palabra que le dijiste a mi sobrina? Jon no lo dudó. Sí. Soy un hombre de palabra. Ella es mía. Y yo soy de ella. Con una sonrisa cada vez más amplia, Oberyn empujó a Arianne hacia adelante. Con una sonrisa y un balanceo de caderas, Arianne caminó orgullosa hacia adelante hasta quedar de pie junto a Jon. Haciendo una pausa, Arianne se tomó un momento para poner a Ygritte en pie y colocarla a la izquierda de Jon antes de que ella ocupara su lugar a la derecha de Jon. Luego, con una lentitud deliberada, Arianne levantó la mano y rascó suavemente la escama bajo la mandíbula de Arconte. Los ojos del joven dragón se cerraron e inclinó la cabeza aún más hacia su cálido toque. Entonces Dorne será tuya, gritó Oberyn en voz alta, arrodillándose. Dorne está de pie, inquebrantable con el rey Jaehaerys Stark y nuestra futura reina, Arianne Martell. Quitándose el sable de luz de la cadera, Rab encendió su espada azul y la levantó en alto. Todos salven al rey y a la reina. El rey Jaehaerys Stark y la reina Arianne Martell. Viva el rey del norte y la reina del sur. Hijos del fuego y del hielo. El rugido de la multitud fue casi ensordecedor cuando todas las voces en la sala se hicieron eco de la proclamación de Rab. Poniéndose de pie, desenvainando sus espadas y manteniéndolas en alto como lo hacían. Tragando saliva, Jon inconscientemente extendió sus manos hacia Arianne e Ygritte. Sostener sus manos le dio la fuerza para mantenerse de pie mientras Fantasma inclinaba la cabeza hacia atrás y aullaba mientras la cabeza de serpiente de Arconte se elevaba. El dragón emitía un rugido propio. El único que no estaba animando era el maestro Nox, quien, de pie, estaba hacia el fondo de la sala. Cuando los dos se miraron a los ojos, todo lo que el maestro Nox hizo fue asentir con la cabeza antes de levantar su copa en un brindis por el nuevo rey de Westeros. Caminando por los pasillos de Alto Jardín, Margaery no pudo evitar que su corazón latiera en su pecho. Desde que su padre había proclamado que se unirían a Joffrey, las cosas en Alto Jardín habían cambiado. Su padre seguía siendo el mismo hombre amoroso que siempre había sido con sus hijos, pero le había crecido una dureza que nunca antes había estado presente. Ni siquiera su abuela pudo cambiar a su padre de este rumbo. Cada vez que se presentaba la conversación, una mirada oscura cruzaba el rostro de su padre, e inmediatamente rechazó la idea, diciendo que este curso en el que se encontraban ahora sería el que llevaría a la casa Tyrell a una prosperidad como nunca antes. Desde ese día, los hombres de la casa Tyrell se habían estado preparando para la guerra. Los hombres perforaban en el patio todos los días. Las hogueras de las fraguas se encendían día y noche mientras los herreros mecanizaban cada pieza de acero que podían conseguir para convertirla en armas y armaduras. Cada cosecha que se podía cosechar lo era en preparación para la larga marcha que se avecinaba. Y aunque se esperaba la preparación para la guerra, fue la presencia cada vez mayor de la fe lo que realmente la inquietó. Donde antes había un septo o un septón, ahora había al menos media docena. Incluso ella no estaba libre de esto, ya que ahora tenía un septa dedicado a seguirla a cada paso. Su aumento en número aseguró que no hubiera ningún lugar en todo Alto Jardín que no estuviera inundado por los sonidos de los septones y septas predicando el Evangelio de los 7, y la fe se había vuelto más audaz día a día. La gente humilde que se negaba a servir era azotada públicamente por la fe. Los pedaos fueron cerrados y las mujeres que habían trabajado allí fueron marcadas en sus rostros para que todos supieran de su pasado. Si te negabas a ofrecer tributo o diezmo a la fe, te ponían en el cepo y te avergonzaban. Y a pesar de las protestas de su familia ante su padre, el señor de Alto Jardín no hacía nada para desalentar estos actos. En todo caso, parecía estar alentándolos. Lo único que le daba esperanzas era el hecho de que ella y sus hermanos conseguían sacar a Mira de Alto Jardín antes de que las cosas se pusieran demasiado feas. Y solo podía esperar que Mira y los pocos hombres que la acompañaban lograran interceptar a Renly y Loras antes de que llegaran. No hay tiempo para preocuparse por eso ahora, pensó mientras se dirigía al patio. Papá nos convocó a todos al patio principal. No hay duda de que otro de nuestros abanderados ha llegado para discutir los preparativos de la guerra. Y para que todos nosotros seamos convocados, debe ser Lord Tarly o Lord Hathor. Al salir al patio, sintió que se le caía el corazón. Un grupo de una docena de jinetes desmontaba delante de su padre, a todos los cuales reconoció como hombres de la casa Tyrell. Aunque los dos del frente fueron los que más le llamaron la atención, porque los dos que conducían a estos hombres y que ahora saludaban amablemente a su padre no eran otros que su hermano Loras y Lord Ramsay Baratheon. No. ¿Capturaron a Mira y a los que fueron enviados con ella? No, no puedo pensar así. Debieron de haber tomado otro camino que los alejaba de Alto Jardín. Sí, debe ser así.
Renly y Loras habrían recorrido la carretera de las Rosas y Mira habría hecho bien en evitar la carretera principal. Renly la miró a los ojos y el hombre sonrió cálidamente mientras sus ojos recorrían su cuerpo de arriba a abajo. Pero la mirada que le estaba dando era diferentes a las que estaba acostumbrada. Sabía que era hermosa. Y no solo porque fuera de noble cuna, hombres, e incluso mujeres, alababan su belleza desde los confines septentrionales de Dorne hasta los confines más lejanos del norte. Y estaba acostumbrada a las miradas lujuriosas de los hombres. Sin embargo, con Renly no la miraba con lujuria. Tampoco su mirada era la de un hombre que mira a la mujer que amaba. Sino, él la miraba como si fuera un cuadro o una joya cara. «Ah, la rosa de Alto Jardín», exclamó Renly en voz alta, dando un paso adelante, cogiéndole la mano con gracia y dándole un casto beso en el dorso. «Tu belleza ha crecido como una rosa en primavera, mi señora». Un verdadero testimonio de la belleza tanto de la casa Tyrell como de la cuenca. De hecho, la doncella misma te ha bendecido a su imagen. Una mujer digna de ser la verdadera reina de los 7 reinos. Margaery quiso hacer una mueca. Renly se había acercado a ellos esperando rosas, pero en lugar de eso había caminado de buena gana, aunque sin saberlo, hacia un matorral de espinas. Y ya no había marcha atrás para él sin derramar su propia sangre. Claro que lo es. Su padre sonrió ampliamente, haciéndole un gesto para que se acercara. Y estamos agradecidos de que el tío del rey haya decidido venir personalmente a Alto Jardín para escoltar a la futura reina y prometida del rey Joffrey Baratheon el bendito desembarco del rey para su boda y coronación. La sonrisa de Renly se desvaneció cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, y no fue el único. Loras parecía igual de confundido mientras el terror subía lentamente por su rostro. «Padre. ¿Qué eres tú?» Y para mostrar nuestra devoción a la causa del rey Joffrey Baratheon el bendito y nuestro compromiso con la fe de los 7, he preparado una demostración, continuó su padre con alegría, ignorando descaradamente la pregunta de su hijo y la creciente alarma. «Por favor, por aquí». Su padre no dio tiempo a ninguno de ellos a responder antes de que se volviera sobre sus talones y caminara rápidamente hacia uno de los patios laterales que estaba protegido por altos muros. Compartiendo una mirada confundida con sus hermanos Willas y Garland, Margaery siguió lentamente a su padre con Renly y Loras siguiéndolos. Sin duda, más aún por el hecho de que ambos estaban siendo seguidos de cerca por 6 hombres de la casa Tyrell que tenían las manos apoyadas en sus espadas. Al entrar en el patio, lo primero que llamó la atención de Margaery fue el gran estanque que habían cavado en el centro del patio. Sin embargo, el estanque no era lo extraño. Había estado en Alto Jardín desde la época de los jardineros. No, lo extraño era el hecho de que un gran poste de madera que estaba conectado a un sistema de palanca manejado por 4 hombres se había construido cerca de la orilla del estanque, y un extremo del poste largo estaba profundamente sumergido en el estanque. Cuando todos estuvieron en el patio, su padre hizo un gesto hacia los hombres que manejaban el sistema de palancas. Quería gritar cuando el poste se elevó desde las profundidades del agua. Una silla pesada había sido atada al extremo del poste en el agua. Y sobre la silla, sujeta con pesadas cadenas, estaba la forma de Merrow Forrester, muy golpeada y ensangrentada. Margaery dio involuntariamente un paso adelante, pero una mano la agarró de la muñeca y la detuvo. Al mirar hacia abajo, vio que era Willas. Ella intentó gritarle, pero él negó sutilmente con la cabeza. Estaba claramente igual de confundido, preocupado y perturbado. Pero al menos reconoció que no había nada que pudieran hacer. Entonces, a regañadientes, se mantuvo firme y solo pudo mirar con miedo y tristeza mientras su amiga vomitaba una mezcla de sangre y agua. «Esta puta del norte se abrió camino en nuestra casa a través de mi hija y trató de usurpar la fe de nuestra casa», explicó su padre, agitando las manos hacia ella. «Fue encarcelada cuando nos llegó el llamado a la marcha exaltada, pero a través de una combinación de hechicería y la entrega de su propio cuerpo, engañó a varios de nuestros hombres para que la ayudaran a escapar. Pero los 7 han mostrado su favor en nuestro camino, habiéndome dado una visión de su escape. Así que tenía hombres listos para capturarla de nuevo. Desafortunadamente, los hombres a los que engañó estaban demasiado bajo su esclavitud y, por lo tanto, fueron condenados a muerte después de ser interrogados a fondo sobre cuántos más podría haber cautivado». Su padre la miró a ella y a sus hermanos con detenimiento. Él lo sabía. Sabía que ellos fueron los que la ayudaron a escapar. Y había silenciado a todos los que lo sabían. «¿Pero qué hacer con esta puta hechicera?», continuó su padre pensativo. «Los 7 enseñan que nadie está más allá del arrepentimiento y la redención. Pero hay que ganárselo. Así que, con el acuerdo de la fe, se decidió que Mira Forrester soportaría los 7 infiernos durante 7 días. Y así lo ha hecho, y ahora se le ofrecerá el arrepentimiento y la liberación. O si todavía se aferra a la creencia pagana de los dioses antiguos y rechaza la única fe verdadera». Su padre no lo dijo, pero uno de los hombres se adelantó y arrojó un trozo de cuerda sobre una de las ramas más gruesas del árbol. Trabajando al unísono,
los hombres manipularon el poste para que Mira fuera llevada a tierra firme antes de dejarla en el suelo. Al quitarle las cadenas, los hombres la agarraron bruscamente y la arrojaron de la silla. Mira se desplomó rápidamente, todavía jadeando y temblando casi violentamente. Mi querida hija, la llamó su padre, haciéndole señas para que se acercara. Sé que tienes un corazón tierno de mujer y, a pesar de su naturaleza pagana, tienes algún apego a ella. Por lo tanto, te daré esta única oportunidad de redimir a esta ramera y hacer que se arrepienta y reconozca la verdad de la fe. Sus zapatos se sentían como si estuvieran cargados de acero. Pero se obligó a caminar hacia adelante, hacia la forma aún temblorosa y jadeante de su amiga más querida. Al llegar a Mira, Margaery casi se desplomó al lado de su amiga. Sin importarle la sangre y el agua, Margaery agarró a su amiga y enterró su rostro en el hombro de Mira. Quería gemir mientras Mira jadeaba y gritaba de dolor al tocarla. Las marcas de su tortura habían sido cubiertas por el vestido blanco que llevaba puesto. Pero ahora, al estar tan cerca, Margaery podía ver que los torturadores de Alto Jardín no habían escatimado en gastos mientras trabajaban en ella. «Mira», exclamó en voz baja, las lágrimas caían por su rostro mientras mantenía la voz baja para que solo los dos pudieran escuchar sus palabras. «Lo siento mucho. Y esto nunca se suponía que iba a suceder. Por favor. Por favor. Di las palabras. Son solo palabras. Los dioses del norte lo entenderán. Por favor, decirlos. Fin de esto, y yo te protegeré. Lo juro». Los ojos de Mira se abrieron, o mejor dicho, un ojo abierto. Porque la otra había desaparecido, arrancada de la cabeza de su amiga. Es esto, valor, usted, corona. Marge, solo a través de la admisión de los caminos paganos y la aceptación de la verdadera fe de los 7 puede ser salvado, desdichado niño. Rechaza a los falsos dioses del norte y a los primeros hombres. Acepta la verdad de los 7 que son uno. Y encontrarás la redención de tus pecados y tu lugar dentro del pacífico reino de los 7. Margaery dirigió una mirada de odio al septón de Alto Jardín, un hombre al que conocía de toda la vida. Quería gritarle. Decirle que se vaya a la mierda. Pero sus palabras se calmaron cuando la mano de Mira tocó su hombro. Lentamente, y con dolor, Mira se puso en pie. Su amiga se aferró a su cuerpo herido, temblando por el frío del agua y el dolor de la tortura que se había visto obligada a soportar. Al levantar la cabeza, el único ojo bueno de Mira miró fijamente al septón. Luego, con un movimiento espasmódico, escupió. Un enorme fajo de saliva mezclada con sangre salía de sus labios y cubría la cara del septón. Yo soy una mujer de la norte. Hierro del hielo, para el norte, recuerda. Margaery quería derrumbarse allí mismo mientras observaba la fuerza de su amiga mirar a la muerte a la cara y escupiendo sobre él. El septón la fulminó con la mirada antes de sacar un paño y limpiarse la cara. Entonces tu alma está condenada para siempre. Y los últimos 7 días serán vuestra eternidad. Mientras el septón se alejaba, los hombres de la casa Tyrell agarraron bruscamente a Mira por los brazos y la arrastraron de vuelta hacia el árbol. Margaery no tuvo fuerzas para hacer nada más que quedarse en el suelo, las lágrimas caían por su rostro mientras observaba, impotente, cómo la soga se apretaba alrededor del cuello de su amiga. Luego, sin una palabra de condolencia, los hombres tiraron del otro extremo de la túnica. Mira se elevó en el aire, con las manos agarradas a la cuerda alrededor de su cuello mientras jadeaba, lenta y dolorosamente. Su cuerpo se retorcía mientras luchaba por respirar que le era negado. Esta no era la primera ejecución que Margaery había presenciado. Pero cuando se trataba de ahorcamiento, siempre era con los criminales siendo arrojados desde la horca para romperse el cuello. Se trataba simplemente de matar con la intención de causar tanto dolor como fuera posible antes de la muerte. Quería mirar hacia otro lado. Correr y esconderse. Pero no pudo. Ella no lo haría. No deshonraría la muerte de su amiga huyendo. Así que se obligó a quedarse. Ver cómo la cara de Mira se volvía azul a medida que sus luchas disminuían hasta que se detuvieron por completo. Y así termina esta puta que pensó que podía engañar a la casa Tyrell, proclamó su padre en voz alta y con orgullo, ante los vítores de los que los rodeaban. Hombres y mujeres que todos sabían, que eran todos amigos, o mejor dicho, habían sido amigos de Mira. Ahora, Lord Ranley, estás aquí para acompañar a mi hija a desembarco del rey, ¿no es así? He escuchado algunos rumores inquietantes sobre tu intención de venir aquí. Y lo hago, espero que realmente sean eso, rumores. A Margaery no le importó escuchar su respuesta. Su mundo se había quedado en blanco y sin sonido. Era incapaz de hacer poco más que caminar el resto de su día como si fuera una marioneta con hilos. No fue hasta que cayó la noche y volvió a sus aposentos, con su ahora siempre presente septa montando guardia en la puerta, cuando finalmente se cortaron las cuerdas que la mantenían erguida.
Había logrado llegar a su cama antes de que sucediera, y la causa de su rotura fue cuando abrió el cajón superior de la mesita de noche y vio la pequeña daga que había dentro. Una daga forjada en ese raro acero del norte con un mango grabado con rosas doradas. Un regalo de Mira en su onomástico. Con la daga en el pecho, Margaery gimió de dolor mientras la pérdida de su amiga la alcanzaba. Oyó vagamente que se abría la puerta, sin duda su septa que venía a comprobar de qué se trataba el alboroto. Pero no le prestó atención a la mujer mientras dejaba que su dolor por la pérdida de Mira siguiera su curso. No tenía ni idea de cuánto tiempo permaneció tumbada en la cama llorando, pero al final no le quedaron más lágrimas que derramar y lo único que hizo fue tumbarse de lado, con el dedo índice trazando delicadamente los patrones de la empuñadura de la daga. Al oír un alboroto procedente de su balcón, Margaery levantó la cabeza. No fue solo una conmoción. Pudo reconocer las voces, sus hermanos, Wylas y Garland. Ambos hablaban con urgencia y en voz lo suficientemente baja como para no ser escuchados, pero lo suficientemente alto como para que ella pudiera escucharlos. Se levantó de la cama y se dirigió lentamente al balcón, quedándose lo suficiente para no ser vista por sus hermanos, que estaban de pie en el balcón adjunto a la habitación de Garland. «Haz esto, hermano. No habrá vuelta atrás», insistió Wylas, con una voz apenas superior a un susurro. «No me importa, Wylas», susurró Garland con la misma dureza. «Maldita sea, has visto lo jodidamente lejos que ha llegado mi padre hoy. Malditos infiernos, lo único en lo que puedo pensar es en ver a Carcy así. O sus hijas. O mi hijo. Ninguno de ellos sigue a los 7. Yo, no puedo, Wylas. No puedo. No voy a tolerar más esta farsa, sé a dónde pertenezco. Y no está aquí. Ya no, Garland, debemos estar unidos. Somos los únicos que tenemos la oportunidad de poner fin a esta guerra pacíficamente. Una vez que estemos en desembarco del rey y Margaery sea la reina, podremos convencer a Jaffrey de que ponga fin a esta guerra ¿y si no puedes, Wylas?», preguntó Garland, lo que hizo que tanto Wylas como Margaery se quedaran cortas. Sabía que el plan era convencer a Jaffrey de que cesara la guerra y hiciera la paz con el norte. Pero, ¿y si no pudieran? ¿Te quedarás de brazos cruzados y seguirás el gran plan de la abuela mientras Sansa es torturada durante días y días? Sé que todavía es apenas una mujer, pero sé que te preocupas por ella y que sigue siendo tu prometida. ¿Te quedarás de brazos cruzados y no harás nada mientras ella grita y suplica? ¿Qué hay de todos los demás que serán injustamente maltratados antes de eso? ¿Lo tolerarás simplemente porque son almas sin nombre que no conoces? No puedo, hermano. Ya no puedo hacer esto. Wylas guardó silencio durante mucho tiempo. Toma solo plata, hermano. El oro atraerá demasiada atención. Tendrás que llevar una simple bergantín. Cualquier cosa elegante también te hará sobresalir. Y toma 2 de los caballos más viejos. Evite el camino de las rosas. Permanezca en Ocean Road hasta más al norte, pero evite seguir la Gold Road hacia el este. Y escribiremos una carta a la casa Stark para que tú también la lleves. Tenemos que hacerle saber nuestros planes y la paz que esperamos lograr. Traición. Blasfemia. Parpadeando, Margaery se volvió. Justo detrás de ella estaba su septa. La maldita mujer había escuchado cada palabra que Garland y Wylas habían dicho. Tenemos que informar a tu padre y al septón de la trea de tus hermanos. Sus palabras terminaron en un gorgoteo de sangre. Margaery ni siquiera se había dado cuenta de sus acciones, pero había sacado la daga en su mano y se había movido sin pensar. El fuerte acero del norte cortó la garganta de los septos como si fuera mantequilla tibia. Margaery era tan sorprendida por sus acciones, no pudo hacer mucho más que ver cómo la septa se aferraba a su garganta antes de tropezar hacia adelante y caer de cabeza desde su balcón hasta el duro camino de piedra que había debajo. Actuando con rapidez, Margaery se despojó rápidamente de su ropa ensangrentada, escondiéndola debajo de su cama antes de agarrar un slip de noche fresco y ponérselo. Al abrir el cajón de la mesita de noche, Margaery miró la daga que tenía en la mano. Esta guerra terminará. De una forma u otra, intentaremos hacer el camino de la abuela e intentaremos convencer a Jaffrey de que haga las paces con el norte. Pero si no lo hace, entonces haré lo que hay que hacer. No importan las consecuencias. Presionando sus nudillos enguantados contra la mesa de madera, Ser Jaime Lannister miró el mapa que se extendía debajo de él. Otras 3 personas se reunieron con él. Ser Aaron Marbrand, su amigo de la infancia, confidente y segundo al mando. Lord Admiral Tully, lo cual era comprensible teniendo en cuenta que éstas seguían siendo técnicamente sus tierras. Y la otra era la forma decrépita de Lord Walder Frey.
Aunque la única razón por la que el hombre viejo y marchito estaba con ellos era porque estaban utilizando el sol del Señor dentro de los gemelos. El mapa que tenían ante ellos era un trazado detallado de la tierra del cuello, que iba desde los gemelos hasta el camino del rey y hacia el norte hasta el foso. Alrededor del foso había docenas de pequeñas figurillas que mostraban al ejército del norte, con una gran pieza de pie sobre las demás que representaba al hechicero del norte y su ubicación. Al sur, a lo largo del camino del rey, estaba el ejército de su propio padre. El número de figurillas era ligeramente inferior al de los gemelos. Recogiendo varias de las piezas que estaban alrededor de los gemelos, Jaime las movió a donde sabía que su padre establecería su campamento. La tierra era en su mayor parte llana, aunque sabía por su reciente aventura al norte con Robert que hacia donde se dirigía su padre había una colina decente que sin duda trataría de reclamar y fortificar, obligando a cualquier fuerza atacante a atacar cuesta arriba. Mi padre ha retirado sus fuerzas del foso y se dirige hacia el sur por el camino del rey hasta este lugar. Planea reforzar esta colina y ha pedido 5.000 hombres adicionales para reforzarlo. Frente a él, Edmure se burló. Pensar que el gran Tywin Lannister huye de un chico verde como el heredero de los Stark. Un chico verde que resulta ser tu sobrino, Lord Edmure, le recordó ser Adam al heredero de las tierras de los ríos. Un sobrino al que le has dado la espalda. Y Lord Tywin no huyó de Robb Stark. Tomó la decisión táctica de retirarse a una posición defendible después de que el hechicero del norte llegara al foso con toda la fuerza del norte. Contra semejante adversidad, mientras defendía el foso, Lord Tywin tenía pocas posibilidades de éxito. Entonces, ¿por qué seguís aquí tú y tus hombres? Lord Wolde tosió. Lord Tywin está reuniendo sus fuerzas hacia el este. Tú y tus hombres estáis devorando nuestras despensas más rápido de lo que nosotros podemos llenarlas. Y el verano se ha ido. Jaime quería negar con la cabeza. Los gemelos están siendo bien compensados por albergar al ejército del rey. Y no estamos combinando nuestras fuerzas porque con el hechicero ahora en el campo, tenemos que ser cautelosos y elegir nuestras batallas sabiamente. Tywin Lannister tendrá el doble de número del norte cuando te unas a él. Wolde se encogió de hombros. Los números ganan batallas. Combina tus fuerzas y aplástalo. Mejor que sentarme aquí comiendo mi comida y bebiendo mi vino. Y además, ¿por qué el norte abandonaría el foso? Jaime estaba empezando a llegar al final de su paciencia con el hombre. Un señor puede ser. Pero era un cobarde y codicioso más allá de toda medida. Las chicas Stark y Lady Knox están en el sur. Jaime le recordó a Wolde, presionando sus nudillos contra la mesa e inclinándose hacia el anciano. Knox y los Stark vendrán por ellos, y cuando lo hagan, tendrán que elegir. ¿Van a mi padre o a acá? ¿O dividen sus fuerzas? Si continúan por el camino del rey, los flanquearemos cuando lleguen a mi padre. ¿Deberían venir aquí? Mantendremos a los gemelos hasta que mi padre pueda aplastarles la retaguardia. Si dividen sus fuerzas, serán superados en número por más de 2-1, hasta que se muevan. Sin embargo, nos preparamos. Y aunque los números importan en la guerra, si te hubieras levantado de tu asiento durante la rebelión de Greyjoy, reconocerías que los números no lo son todo cuando tu adversario es el hechicero del norte. Y eso es todo lo que diré al respecto. Estas son órdenes dadas por mi padre, el comandante supremo de la marca exaltada, según lo decretado por nuestro rey. Harás lo que él diga, Lord Walder. O el rey se enterará de tu indiferencia y tu suerte dependerá de él para decidir. El señor de los gemelos resopló, pero sabiamente mantuvo la boca cerrada. ¿Qué abanderados enviaremos para reforzar a vuestro señor padre? Preguntó Ser Adam. En su mayoría hombres de las tierras del oeste, respondió Jaime, antes de levantar una mano para evitar cualquier comentario de Edmure o Wolde. Los señores de las tierras de los ríos y sus hombres son necesarios aquí, en caso de que los Stark vengan a por los gemelos, y en caso de que incluso logren tomar esta fortaleza, entonces el conocimiento de tus hombres de las tierras de los ríos será esencial en una campaña en las tierras de los ríos. Entonces supongo que no hay nada más que discutir, dijo Edmure, poniéndose en pie e inclinando la cabeza hacia él. Ser Jaime. Ser Marbrand. Lord Frey. Y sin decir una palabra más, el futuro señor de las tierras de los ríos les dio la espalda a los tres y abandonó la habitación. Wolde Frey fue el siguiente, aunque el difunto Walder Frey ni siquiera se molestó en despedirse y, en cambio, murmuró algo incoherente antes de salir de la habitación, dejando a Jaime solo con su amigo de toda la vida. Una vez solo, Jaime dejó escapar un largo suspiro mientras sus hombros se desplomaban y caía pesadamente en la silla detrás de él. El descaro de estos pomposos señores del río, escupió Adam. Para insinuar que Lord Tywin tiene miedo de un simple chico verde y que esa fue la causa de que abandonara temporalmente su asedio de Morkellan. Ja. Como si alguno de los dos supiera lo más mínimo de la guerra. Lord Edmure es tan verde como el heredero Stark, y cuanto menos se hable del famoso, difunto Walder Frey, mejor. Su arrogancia solo es comparable a su propia estupidez. Su amigo tenía razón. Más de lo que probablemente se dio cuenta.
Después de pasar semanas entre los señores del río, arrogante y estúpido eran quizás los calificativos más amables que usaba para ellos. Sorprendentemente, tanto Waldorf Frey como Admiral Tully estaban muy por encima de sus abanderados en lo que respecta a ambas cualidades, y cuanto menos se hable de la chusma que componía el ejército de los fieles, mejor. Esos tontos no eran mejores que los bandidos comunes. Eran simplemente gente pequeña que decidió unirse a los fieles con la promesa de oro, mujeres, vida eterna entre los 7 y cualquier otra promesa de mierda que los ítems se estaban haciendo en ese momento. Honestamente, eran poco mejores que mercenarios. Pero en realidad, preferiría a los mercenarios. Al menos una compañía de mercenarios medianamente decente podría entender las tácticas y distinguiría un extremo de una lanza del otro. Es como tú dices, Adam. Sin embargo, para bien o para mal, probablemente peor, los señores del río son nuestros aliados contra el norte. Adam se burló. Aliados en los que no podemos confiar plenamente. Después de todo, los cachorros Stark son mitad trucha. Preferiría confiar en un miembro de la casa Martell para que sirva el vino de tu padre que depositar mi confianza en los Tully con los Stark al otro lado del campo. Precisamente por eso mi padre ha ordenado a los habitantes de los ríos que se queden aquí en los gemelos bajo nuestra atenta mirada, explicó Jaime. Si presenciamos el más mínimo indicio de traición por parte de los Tully, entonces serán reemplazados. Y con todos los principales señores notables de las tierras de los ríos reunidos aquí en los gemelos, no será difícil elegir un nuevo Lord Supremo. Uno que sea leal a nuestra causa y al rey Jaffrey. Adam no reveló sus pensamientos sobre el asunto, pero Jaime conocía a su amigo desde hacía suficiente tiempo como para saber que estaría de acuerdo con lo que Jaime, o más específicamente Tywin, ordenara. ¿Crees que el norte se dirigirá a por tu padre? ¿O para los gemelos? Apoyando los codos en la mesa, Jaime cruzó las manos frente a su barbilla. Si solo fuera el mocoso Stark, diría que se dirigiría a los gemelos en un intento mal concebido de convencer a algunos de los señores del río para que luchen por él. Tal vez incluso enviaría unos cuantos miles para retrasar a mi padre. Pero no solo se trata de los Stark y el norte. Pero Knox también. Y el hechicero tiene la costumbre de hacer a un lado todas las convenciones conocidas de la guerra. Yo diría que dividirán sus fuerzas. Pero hay un hecho que mi sobrina, Joy, pudo deducir sobre el hechicero. Al hombre le encantan los desafíos. Sin duda, Knox será para mi padre, ya que Knox consideraría a mi padre como la mayor amenaza, o más bien el mayor desafío. Entonces, ¿tendremos que prepararnos para flanquear el norte? No, Jaime negó con la cabeza. Aunque efectiva, la trampa de mi padre es demasiado obvia. El norte sabrá que, sea cual sea la fuerza que elijan, estarán flanqueados por la otra. No, Knox sin duda enviará a Rab y a los señores más experimentados aquí a los gemelos, tal vez con la esperanza de que los lazos de Rab con los señores del río y la casa Tully causen alguna disidencia en nuestras filas. Pero sobre todo para evitar que le prestemos ayuda a mi padre, como Knox hace por él. Y tu señor padre también lo sabe, por eso ha ordenado que otros 5000 se unan a él y está reforzando su posición en el camino del rey. De hecho, asintió Jaime. ¿Y si el hechicero desafía las expectativas de tu padre y viene a por nosotros aquí en los gemelos? Jaime sintió que una ligera ola de miedo se elevaba dentro de él con solo pensar en luchar contra el hechicero dentro de un espacio confinado. Había caminado por los pasillos de Pique después del alboroto del hechicero años atrás. Y no era una escena que quisiera que se repitiera. Sobre todo porque ahora estaban en lados opuestos del campo. Pelear con él en campo abierto sería lo mejor. Pero si incluso la mitad de las historias contadas de la batalla de Arome eran ciertas, entonces tendrían que enfrentarse a él tan pronto como apareciera en el horizonte. Darle al hombre incluso medio día para prepararse para una batalla podría significar un desastre para ellos. En caso de que ocurra lo peor y el propio hechicero lidere el asalto a los gemelos, retiraremos nuestras fuerzas al lado de las tierras de los ríos de los gemelos y atraeremos al hechicero. Luego destruiremos el puente una vez que Knox llegue a la torre de agua, ahogando al hechicero en las profundidades del tenedor verde. Adam frunció el ceño. Lord Walden no estará de acuerdo con semejante plan. Es por eso que no planeo decírselo. Jaime respondió simplemente. Haz que nuestros mejores hombres coloquen discretamente barriles de petróleo en cualquier punto débil que se pueda encontrar alrededor de la torre de agua y haz que nuestros hombres comiencen a ensamblar nuestras máquinas de asedio en el lado de las tierras de los ríos. Quiero que estén listos para atacar la torre de agua en cualquier momento. Si surge la necesidad, abandonaremos a los gemelos y hundiremos el puente, ahogando a quien podamos y negando a los norteños el acceso a las tierras de los ríos. Adam asintió, será como tú dices, Jaime. Y, si me lo permites, es una lástima que no ocupes el lugar que te corresponde como heredero de tu padre. Justo ahora, vi a tu padre en ti más que en cualquier otro momento. Honestamente, Jaime no estaba seguro de tomar eso como un cumplido o no. Hojeando ociosamente el libro de su escritorio,
Peter Bellish repasó el desglose de las monedas que fluían hacia sus bolsillos mientras intentaba ignorar los sonidos que provenían de la cámara privada justo al lado de su oficina. El burdel en el que se encontraba era uno de los muchos que había en la ciudad, pero este tenía el lujo de estar situado en la calle de la Seda y de la Fortaleza Roja, lo más cerca posible de la Fortaleza Roja y de cualquier noble que lo visitara. Como tal, se había ganado la reputación de atender exclusivamente a los de alta cuna, incluida la familia real. Más de una de sus prostitutas de este establecimiento había visitado al difunto rey Roberto casi 1 o 2 veces por noche. Y su hijo había heredado el gusto de su padre por las prostitutas. Aunque el trato que les dieron fue muy diferente, al oír una fuerte bofetada, seguida de un grito y un sordo golpeteo de la carne, Petir ensanchaba las fosas nasales mientras miraba por encima del borde de su libro de contabilidad hacia Sir Manden Moore y Sir Osmond Carroll Black de la Guardia Real. Ninguno de los dos parecía desconcertado por los sonidos que emanaban de la cámara. ¿Y por qué lo harían? No sería la primera vez que ninguno de los dos se encontraba en la misma situación. Al escuchar otra bofetada viciosa, seguida de una fuerte y degradante serie de palabras, Petir frunció el ceño mientras retiraba mentalmente a la chica que llevaba dentro de su rotación normal. Aunque a Robert le encantaba follar con putas, al menos las trataba con un respeto mediocre. Jaffrey, sin embargo, obtenía su placer de una combinación de degradación, violencia y placer físico. Un verdadero sádico. Una noche para que se recupere. Si no vuelve después, entonces no servirá de nada. Al oír que cesaban los ruidos, Petir guardó sus libros y sacó 2 tazas de debajo de su escritorio antes de servir 2 porciones de Arbor Gold para él y su invitado. Tan pronto como terminó de servir las 2 copas, las puertas de las habitaciones privadas se abrieron de par en par, permitiendo que el rey entrara. El niño estaba vestido con un abrigo abierto, dejando al descubierto su cuerpo enjuto que era poco más que piel y huesos con pocos músculos. Al menos se acordó de subirse los pantalones esta vez. Petir frunció el ceño, mirando por encima del hombro del chico hacia el lío aún retorcido de la prostituta que había estado sirviendo al rey. Parece que también necesitaré sábanas nuevas para esa habitación. Sin decir una palabra, Jaffrey tomó la taza y vació con avidez el contenido en unos pocos tragos. Si no fuera por su color, este chico era Robert Baratheon en cada centímetro de regreso. Confío en que Sela haya sido de su agrado, su gracia. Tosiendo por el ardor del vino que bajaba por su garganta, Jaffrey volvió a extender su copa exigiendo otro trago. Ella era satisfactorio. Aunque creo que hay que entrenar mejor a esta puta. No estaba tan emocionada como debería haber estado de recibir el patrocinio real, porque se ha corrido la voz desde tu primera visita, cuando casi matas a una de mis putas. Y ahora tengo que amenazar con entregarlos a los inquisidores y duplicar sus honorarios para que entren en la misma habitación que tú. Me encargaré de que la vuelvan a entrenar, su gracia, asintió Petir, y luego frunció el ceño mientras observaba a la prostituta salir de su cama y salir de las habitaciones privadas. Una vez que pueda volver a trabajar, por supuesto, cumplió su propósito, gruñó Jaffrey. Aunque pronto necesite a otra de tus putas. Dejando su copa en el suelo, Petir miró al rey con una mirada neutra. ¿Algo que le molesta, su gracia? Parece que hoy estás en una forma rara. Los labios de Jaffrey se curvaron en una mueca de desprecio. Mi tío diablillo que no sirve para nada. Gruñó Jaffrey. Mi madre siempre decía que era una criatura miserable. Y tenía razón. Se pavonea por mi ciudad como si fuera el gobernante. Y todo el mundo le escucha. Yo no. Me habla como si no supiera lo que estoy haciendo. Luego, cuando le explico mis frustraciones a mi madre, ella está de acuerdo con la miserable criatura y me dice que lo escuche. Como si él, un enano deforme que no ha sido más que una mancha en el nombre Lannister, supiera cómo gobernar correctamente. Y ahora mi tío. No, ese traidor Stannis envía esa miserable carta afirmando que soy un bastardo nacido de mi madre y mi tío Jaime y que no soy el verdadero rey. Soy el hijo de mi padre. El hijo de Robert Baratheon. Todo el mundo lo dice. El hecho de que favorezca a mi madre en apariencia no cambia quién es mi padre. Con un levantamiento aparentemente casual pero ligeramente acelerado de su copa hacia sus labios, Baelys logró ocultar su sonrisa. Cualquiera que tuviera 2 ojos podía ver que Joffrey no era el hijo de Robert. Sobre todo cuando mirabas a todos los bastardos que el difunto rey gordo había engendrado. Pero el temperamento del muchacho era algo que seguramente había aprendido de Robert. Tarareando, dejó su taza. Dígame, su gracia. ¿Conoces la historia del príncipe Daemon Targaryen, el príncipe pícaro? Jaffrey eructó y volvió a vaciar su copa como si estuviera bebiendo cerveza barata en lugar de uno de los vinos más caros de Poniente. ¿Qué me importa un maldito príncipe de una dinastía fracasada? Al ver la oportunidad, Baelys se echó hacia atrás y empinó los dedos. Antes de que realmente ganara su renombre, fue nombrado líder de la guardia de la ciudad. En ese momento, no eran los mantos dorados tal como los conocemos hoy.
De hecho, estaban apenas por encima de los gravámenes que se podían recaudar de la gente humilde. Desembarco del rey era una ciudad sin ley. Y el rey Baiseis y era un hombre que prefería la paz y odiaba todos los conflictos. Lo que, por supuesto, lo convirtió en presa fácil para Lord Otto Hathor, quien rápidamente se convirtió en el confidente y consejero más cercano del hombre antes de convertirse en su mano. En poco tiempo, comenzaron a correr rumores por las calles de que los Iktober, no los Targaryen, eran los verdaderos gobernantes de los 7 reinos. Entonces, ¿qué hizo el príncipe Daemon? Reformó la guardia de la ciudad en los mantos dorados. Y en la oscuridad de la noche salió a las calles con sus hombres. Cualquiera que fuera culpable de un crimen era llevado ante él y él juzgaba sobre él inmediatamente. La ciudad casi se tiñó de rojo con toda la sangre de aquellos que fueron castigados por sus crímenes. Y después de esa noche, la delincuencia en la ciudad desapareció casi por completo. El príncipe pícaro fue proclamado como portador de la paz y la justicia. Y nadie se atrevió a cuestionar si los Targaryen realmente gobernaban los 7 reinos. El cuento era un adorno con una pizca de mentiras, por supuesto. Pero ese no era el punto. El punto era el hecho de que su versión había llamado claramente la atención de Joffrey cuando un nuevo brillo entró en sus ojos. Lo mismo está ocurriendo ahora, sonrió Joffrey. La anarquía está desenfrenada en mi ciudad. Ladrones, asesinos, herejes, blasfemos. Pero no se preocupan por mí, ni por mi tío, ni por mi abuelo, ni por el hechicero. Pero yo soy el rey. Debería salir a las calles como lo hizo el príncipe pícaro y devolver el orden a mi ciudad. Casi demasiado fácil, sonrió Baelís. Una buena idea, su excelencia. Y como regalo tardío de lo nomástico, tengo algo que te beneficiará. Tomando una pequeña campana y haciéndola sonar, las puertas de su oficina se abrieron de inmediato cuando 2 de sus mercenarios trajeron un maniquí de madera. En dicho maniquí había una armadura, acero rojo cargado sobre cuero hervido con acentos dorados, cabezas de león rugiendo formadas en las hombreras, figuras de leones con incrustaciones de oro esparcidas por el pecho de la armadura y una larga capa de color rojo sangre que corre por la espalda. Le había costado una buena cantidad de dinero, pero en realidad, la armadura era meramente ceremonial en el sentido de que todo era apariencia y apenas ninguna función. Sobreviviría a algunos golpes, pero no duraría una campaña prolongada. Al levantarse, Joffrey se acercó ansiosamente a la armadura y sonrió ampliamente mientras examinaba cada parte de ella. Estás demostrando tu valía una y otra vez, Baelís. Tendré que encontrar una manera de recompensarte por tu servicio. Baelís extendió los brazos. Simplemente estoy sirviendo a mi rey como cualquier buen consejero debería hacer, su gracia. Joffrey no pareció oírle, ni le importó que hablara, mientras continuaba inspeccionando la armadura. Sí. Lo llevaré cuando saque mis capas doradas para devolver la justicia a mis calles. Pero, ¿y si los capas doradas demuestran ser incompetentes y no pueden encontrar a ningún infractor de la ley para llevarlo a mi juicio? Ante esto, Baelís soltó una risita. Confíe en mí, su gracia. No se puede balancear un gato muerto entre la gente pequeña sin golpear al menos a 3 infractores de la ley. Y tú eres el rey, tu gracia. Cuando das tu juicio, tu palabra es definitiva, al igual que el castigo que consideraste necesario. ¿Quiénes son los humildes para atreverse a cuestionar el juicio de su rey? El patio de la fortaleza roja estaba bordeado por más de un centenar de capas doradas, cada una de las cuales permanecía erguida con la mirada hacia adelante mientras Joffrey hacía un alarde de inspeccionar a los que le seguirían esa noche. Había visto a su padre y a su abuelo hacer la misma rutina cada vez que estaban a punto de sacar a los hombres. No entendía por qué se habían molestado, pero ahora que era él quien hacía la inspección, lo entendía. A pesar de tener la mitad de la edad de la mayoría de los hombres antes que él, todos lo miraban con respeto y miedo. Fue estimulante. Completando su caminata por la línea de capas doradas, Joffrey se volvió y regresó al centro de los hombres reunidos, donde lo esperaban los seres Oakert, Blount y Mormont. Tendré que encontrar otra forma de recompensar a Baelís no solo por sugerir este curso de acción, pero también por encargar un juego de armadura tan fino. La armadura que Baelís le había regalado le quedaba perfectamente. Si bien podía llevar el nombre de Baratheon, el color rojo y dorado de su capa y los acentos de la armadura no dejaban lugar a dudas sobre cuál de las casas de sus padres prefería. ¿Y por qué no iba a preferir la casa de su madre? Sus 2 tíos del bando de los Baratheon habían demostrado ser codiciosos traidores. Renly huyendo antes de que su padre falleciera. Y ahora su tío Stannis con esa carta blasfema que había enviado a través del reino. Al llegar ante su guardia real, le recordaron de nuevo que necesitaba encontrar nuevos miembros para reemplazar al viejo tonto que permitió que su padre muriera. Tenía la intención de regalarle el puesto a Sand de Clegane, pero su perro también había demostrado ser un traidor cuando huyó con las perras Stark. ¿Quizás podría encontrar un reemplazo esta noche? Sí, una oferta de ascenso a la orden más alta de caballeros en el reino serviría como una buena motivación para encontrar tontos para que él juzgue. Capas doradas.
Gritó en voz alta. Desde la muerte de mi padre, muchos han tratado de reclamar lo que es legítimamente mío. Primero, los Stark trataron de suplantarme. Entonces mi traidor tío Stannis difunde rumores repugnantes hacia la reina madre, y ahora incluso mi propia mano, mi tío Tyrion, se pavonea por la fortaleza roja como si fuera el verdadero poder de los 7 reinos. Pero esta noche, les mostraremos a todos quién es el verdadero rey. Esta noche devolvemos la justicia a las calles de mi ciudad. Sírveme bien esta noche, y serás recordado cuando llegue el momento de elegir a mi próximo guardia real. Ahora vete. Encuentra a aquellos que se creen por encima de mis leyes y tráemelos para que la justicia pueda ser resuelta. Por el rey Joffrey el bendito. Gritaron los capas doradas antes de dispersarse y salir de la fortaleza roja y dirigirse a las profundidades de desembarco del rey. Sonriendo mientras observaba cómo se acababan los mantos dorados, Joffrey se dirigió hacia el centro del patio, donde una pequeña plataforma de madera había sido erigida apresuradamente para el momentos antes, junto con una silla de aspecto elegante que le serviría de trono improvisado. No era tan grandioso como hubiera preferido, pero cumpliría bien su propósito esta noche. Doblemente si alguno de los capas doradas lograba encontrar algún hereje escondido en su ciudad. En la base de la plataforma estaba el juez del rey, Ser Payne, junto con varios inquisidores que esperaban ansiosamente su deber de ejercer su oficio contra los infractores de la ley de la ciudad. Estaba preparado para tener que esperar algún tiempo a que los capas doradas regresaran con los infractores de la ley. Pero la guardia de la ciudad lo sorprendió gratamente con su competencia cuando una docena de capas doradas regresaron al patio arrastrando consigo a 6 criminales. Joffrey, sonriendo, se dirigió hasta el borde de la plataforma cuando los 2 primeros mantos dorados se acercaron, arrastrando a un hombre decentemente vestido entre ellos. Este bardo estaba interpretando una canción que hablaba mal de su padre, el difunto rey Roberto, su gracia. El bardo lo miró con miedo. Su cuerpo se retorcía y temblaba mientras el sudor corría por su rostro. Por favor, su gracia, era solo una canción. No lo volveré a interpretar nunca más. Joffrey sonrió, de hecho, no lo harás. Por la presente te declaro culpable de blasfemia contra mi difunto padre. Quítale la lengua. El bardo suplicó clemencia, pero nadie le prestó atención mientras era arrastrado hacia los inquisidores que lo esperaban. Un par de pinzas de metal en la mano y un cuchillo rojo brillante listos para eliminar el apéndice ofensivo del bardo. La siguiente en ser presentada fue una mujer forcejeadora vestida solo con un vestido de dormir. Esta mujer rompió sus votos matrimoniales con mi hermano, su gracia. La mujer, al ver que al bardo le arrancaban la lengua, cayó de rodillas ante él. Por favor, misericordia, su gracia. Mi marido me golpea y gasta toda nuestra moneda en la calle de la seda. Solo quería sentirme amado y tú admites tu crimen, replicó Joffrey aparentemente con desdén mientras la despedía. Culpable de adulterio. Marca su cara. La mujer gritó mientras la llevaban ante los inquisidores. Uno de los inquisidores colocó una marca de ganado en un brasero cercano mientras los mantos dorados obligaban a la mujer a arrodillarse y le mantenían la cara inmóvil. Sacando la marca, una letra A, brillante, el inquisidor presionó rápidamente el metal candente contra la mejilla de la mujer. El grito de la mujer era como música para los oídos de Joffrey mientras dirigía su atención al siguiente criminal que arrastraba ante él. Robo, su gracia. Quítale la mano. Y luego el siguiente. Violador, castradle, blasfemia, quítale la lengua, ladrón de caballos, 50 latigazos con un látigo de púas, asesinato, su gracia. Esto hizo que Joffrey sonriera ampliamente, mientras el hombre que estaba frente a él intentaba reclamar su inocencia. Ser Payne, llévale la cabeza. El hombre trató de forcejear, alternando entre reclamar su inocencia y ofrecerse a tomar el negro incluso cuando su cabeza fue forzada a caer en el bloque. Ser Payne no dudó y levantó su hacha por encima de su cabeza antes de bajarla y quitarle la cabeza al hombre. Baelys tenía razón, Joffrey sonrió mientras observaba cómo los capas doradas atraían a más y más infractores de la ley para enfrentarse a su juicio real. Los ladrones perdieron sus manos. Los ladrones de caballos fueron azotados. A los blasfemos se les quitaba la lengua. Los violadores eran castrados. Las adúlteras eran marcadas en sus rostros. A los que habían causado problemas en las calles mientras estaban borrachos se les metió un embudo en la boca antes de ser obligados a beber un barril entero de agua extraída de la bahía de Blackwater. A los mercaderes que no podían proporcionar pruebas de que se les permitía comerciar en la ciudad se les confiscaba su oro antes de recibir 25 strikes con un interruptor. Y a los culpables de asesinato se les quitaba la cabeza para decorar las paredes de la fortaleza roja. La noche siguió y siguió. Sin embargo, Joffrey no sintió ni una sola vez la más leve llamada del sueño. Para cuando el cielo comenzaba a aclararse con la llegada del amanecer, un nuevo río de sangre fluía desde el lugar de los castigos hacia las alcantarillas, y casi 3 vagones cargados de partes de carrocerías y cuerpos tuvieron que ser retirados del patio. Justo cuando estaba a punto de dar por terminada la noche, 10 capas doradas regresaron al patio arrastrando a un hombre,
una mujer y dos niñas que parecían mayores de edad con su propia hermana. El manto dorado que lideraba el pequeño grupo se inclinó ante él antes de presentarle un pequeño medallón de madera del tamaño de una mano. Incluso desde esta distancia, podía ver la madera de arcesí tallada en el medallón. Herejes, sonrió Jaffrey. Había estado esperando esto. No esperaba que este manto de oro encontrara a toda una familia, pero tenía un castigo perfecto para ellos. Bajando de la plataforma de madera, caminó hacia la familia. Las dos niñas se aferraban a su madre mientras el padre intentaba patéticamente ponerse delante de ellas para tratar de protegerlas. Prácticamente podía saborear su miedo, y le encantaba. «Llévalos a la plataforma», gritó. «Ata a las niñas con un par de barriles y encadena a los padres entre ellos». Su trono improvisado fue retirado rápidamente mientras se quedaba a un lado, observando a la capa dorada y a los inquisidores conduciendo a la familia a la plataforma. Jaffrey se deleitó al verlas a todas luchar en vano mientras la madre y el padre eran atados con pesadas cadenas en el centro, mientras que las dos niñas eran forzadas sobre barriles antes de ser atadas en su lugar. Después de que terminaron de atar a la familia, los capas doradas y los inquisidores se retiraron. Mirando a cada miembro uno a la vez, Jaffrey solo pudo sonreír ante la mirada de miedo en los ojos de las niñas y las mujeres, y quería reírse abiertamente mientras el padre continuaba luchando en vano. Dando la espalda a la familia, se mantuvo erguido ante los casi 40 mantos dorados que tenía delante. «Yo, el rey Joffrey Baratheon, declaro culpables a estos 4. Culpable de traición a la corona. Culpable de traición contra la fe. Son herejes y traidores. Y el castigo es la muerte. Sin embargo, a pesar de que son herejes, aún pueden servir a la corona por última vez para ganar la redención a los ojos de los dioses. Ustedes, hombres antes que yo, ahora han servido bien a la corona y a la fe esta noche. Y como tal, te regalo a estas dos chicas para que sacien tu lujuria y así puedan ganarse el perdón de los dioses antes de morir». Las niñas y la madre lloraban, y el padre gritaba, amenazando de muerte y dolor a cualquiera que tocara a las niñas. Eso era lo que se esperaba. Sin embargo, lo que Jaffrey no esperaba era que ninguno de los capas doradas se apresurara a reclamar su recompensa. Gruñendo de impaciencia, pasó su mano por encima de la multitud reunida. «Cualquier hombre aquí que no participe de mi generoso regalo será considerado sospechoso de simpatía con los herejes y, como tal, será entregado a los inquisidores para que averigüen dónde están sus lealtades. Al igual que sus familias». Los capas doradas seguían dudando, pero Jaffrey hizo señas a los inquisidores para que dieran un paso al frente, lo que les dio el aliento que necesitaban para recoger sus recompensas. Uno por uno, los capas doradas subieron a la plataforma y se abrieron paso detrás de una de las chicas ahora expuestas para disfrutar de su placer. En el transcurso de toda la mañana, las niñas fueron llevadas por un hombre tras otro. Hubo que esperar hasta que el sol se acercó al mediodía para que el último hombre terminara de recoger su recompensa. Para entonces, las niñas eran poco más que pedazos de carne flácidas atados a barriles, y ambos padres habían gritado con voz ronca y sus muñecas y tobillos estaban cubiertos de sangre por los tirones de las ataduras que las mantenían en su lugar. Con todas las capas doradas terminadas, Jaffrey hizo un gesto a sus inquisidores para que avanzaran. Cada hombre se acercó con una fanega de leña o un pequeño cubo de aceite. Después de poner la leña debajo de la plataforma y cubrir todo, incluida la familia condenada, con aceite. El inquisidor le hizo una reverencia y dio un paso atrás cuando Sir Mor se acercó y le ofreció una antorcha encendida. Caminando hacia adelante, la familia no podía hacer más que suplicar débilmente por misericordia. Todos, excepto el padre, que los miraba a todos. Los dioses recordarán a este falso rey bastardo nacido del incesto. La rabia recorrió a Jaffrey, pero se contuvo. Sus palabras no significaron nada. Los viejos dioses son impotentes frente al verdadero rey de Westeros. Arrojando la antorcha sobre la leña, Jaffrey dio un paso atrás y observó con una amplia sonrisa cómo las llamas se tragaban la plataforma y a la familia. «Yo soy el rey. Hasta los dioses me temen». Arrastrándose silenciosamente a través de los confines del campamento dormido, Isabela apretó su capa oscura alrededor de su cuerpo con más fuerza mientras se mantenía en las sombras de las tiendas lo mejor que podía mientras se dirigía hacia el establo temporal que se había erigido en el foso Kailin. Durante casi 10 años, había servido como prostituta en Wintertown, enviada bajo la dirección de Lord Tyrion Lannister. Había aprendido las letras y el complejo código que Lord Tyrion insistía en que usara para ocultar sus mensajes. Pero sabía que su tiempo entre los norteños se estaba agotando. Su belleza comenzaba a desvanecerse, lo que significaba que, aunque todavía tenía clientes regulares, la mayoría de los que visitaban el burdel miraban primero a las chicas más jóvenes y a ella en segunda, o incluso tercera a veces. Y, lo que es peor, su hermana también estaba llegando a la mayoría de edad, y quería que saliera de Roca Casterly tan pronto como pudiera. Al llegar a los establos, su corazón se aceleró al ver que no había guardias a la vista y una sola yegua dentro, ensillada y lista para que ella huyera. «Me costó una noche gratis con el mozo de cuadra.
Pero al final lo consiguió. Debo decir, Isabela, que decidiste huir mucho antes de lo que pensé que lo harías. Isabela se quedó paralizada cuando las palabras entraron en sus oídos. Volviéndose lentamente, rezó a los dioses, tanto antiguos como nuevos, para que la voz detrás de ella no perteneciera a quien temía. Pero los dioses tienden a reírse de las necesidades de los mortales. Porque justo detrás de ella estaba el hechicero del norte. El hechicero estaba de pie tranquilamente, con las manos detrás de la espalda y sin guardias a su lado. Pero ella sabía que no importaba. El hechicero no necesitaba guardias. Y había oído hablar de más de unas cuantas historias sobre cómo el hombre era capaz de matar incluso a los más poderosos con apenas un movimiento de sus dedos. Si bien nunca había visto la hazaña ella misma, no quería probar si él podía o no con ella. Lord Knox hizo una reverencia, esperando más allá de toda esperanza que su encuentro aquí y ahora fuera una mera casualidad. El hechicero permaneció en silencio mientras se acercaba a la yegua que había sido preparada para ella. Guardias alejados de sus puestos, algo que se abordará más adelante. Un caballo listo para montar con provisiones para varios días. Y ahora te encuentro escabulléndote por el campamento. Isabel trató de pensar rápidamente para encontrar una excusa. Si se tratara de cualquier otro hombre, le mostraría las tetas y le ofrecería un servicio rápido para escapar. Pero el hechicero no era un hombre cualquiera. Era bien sabido por permanecer comprometido en su lecho matrimonial con Lady Knox. No fueron pocos los nobles cazadores que intentaron encontrar el camino hacia su lecho con la esperanza de que engendrara un bastardo para ellos, pero todos habían fracasado. Algunos lo despidieron en silencio. Otros avergonzados públicamente por sus acciones. Es una mera casualidad que pasa, milord, dijo ella, picando los dedos hacia la pequeña daga que guardaba en su cuerpo. Simplemente me estaba abriendo camino desde la fortaleza principal después de servir a Lord Thien. Si me perdonáis, milord, el heredero de las Islas del Hierro me ha agotado y deseo descansar. Es una buena posibilidad, Theon es bien conocido por favorecer tus servicios. Sin embargo, hay un problema. Es decir, que su tienda se encuentra en el extremo opuesto del campamento. Y aunque normalmente no me molestaría con la huida de los de tu profesión, preferiría que Tywin Lannister no supiera todavía de su gracia ni de Arconte. Sin dudarlo un momento y actuando por instinto lleno de adrenalina, sacó su daga y se abalanzó sobre el hechicero, con la esperanza de enterrarla hasta la empuñadura en su cuello. Si pudiera traer noticias no solo de Jaehaerys Stark, sino también del hecho de que el famoso hechicero cayó ante su daga, se le concedería su propio feudo y suficiente dinero para asegurarse de que nunca tendría que mover un dedo o acostarse con otro hombre por el resto de su vida. Pero justo cuando estas visiones de grandeza entraron en su cabeza, desaparecieron a medida que su cuerpo se congeló. Era como si de repente todo su cuerpo estuviera atado con grilletes y cadenas que no podía ver. No podía moverse. No podía hablar. Lo único que podía hacer era mirar en silencio con horror mientras Lord Knox se acercaba lentamente a ella. Su rostro desprovisto de cualquier emoción. A menudo he sido mi experiencia que cuando un espía es expuesto, reacciona de una de dos maneras. Lucha o huye. Me alegro de que seas de los primeros. Muestra tu fuerza. Y no tengo que gastar la energía en perseguirte como un niño descarriado. Isabela cesó en sus luchas. Sabía que este era el final de su vida. Conocía el peligro de ser un espía. Sabía que si la capturaban, una muerte rápida sería lo máximo que podía esperar. ¿Cuánto tiempo hace que me conoces? Desde que pusiste un pie en Wintertown hace tantos años, contestó él, sorprendiéndola con su sinceridad. Pero usted fue útil para transmitir información, tanto verdadera como falsa, al sur de una manera eficiente. Ahora, sin embargo, eres un lastre, hermana. Lamento mucho dejarte sola en este mundo cruel y miserable. Cerró los ojos, resignándose a su destino. Hechicero, si me permite hacer una última petición. Hice todo esto por mi hermana, que trabaja como sirvienta en Casterly Rock. Por favor. Perdónala cuando vayas al sur. El hechicero inclinó ligeramente la cabeza. Es posible que desee cambiar su última solicitud. Tu hermana ha muerto. Violada y asesinada a manos de Gregor Clegane cuando la montaña visitó Roca Casterly hace algún tiempo. Tywin ordenó a su escriba que siguiera escribiéndote como si fuera tu hermana. Isabela quería gritar que estaba mintiendo. Pero no pudo. El hechicero no era conocido por decir mentiras o falsedades. Y además de sus palabras, llevaba algún tiempo teniendo sus propias sospechas de que algo no iba bien con su hermana. Sus cartas llegaban con mucha menos frecuencia que antes. Y así fue, extraño. Algunas de las palabras utilizadas no eran las palabras de su hermana. Y hubo algunos errores hacia su pasado que parecían extraños. Pero hacía tiempo que había dejado de lado esos temores, confiada en que Lord Tywin se aseguraría de que su hermana estuviera a salvo en la roca. Pero,
Al parecer, había sido una tonta 2 veces. Una vez por pensar que podía espiar al norte y al hechicero del norte. Y segundo, por confiar en los Lannister para proteger a su hermana. Entonces una petición diferente, hechicero. Dijo con hipo, las lágrimas caían libremente por su rostro a pesar de que su cuerpo era incapaz de moverse. Los Lannister y la montaña. Hazlo sufrir antes de que los mates. Hecho, contestó Lord Nax antes de levantar su mano derecha. No te preocupes. En reconocimiento a lo que has hecho a lo largo de los años, y porque mostraste fuerza en lugar de huir, esto será rápido. Al cerrar la persiana, Isabela cerró los ojos con fuerza. Hermana, lo siento mucho, sintió que algo se apoderaba de su cabeza con un agarre de hierro antes de que su cabeza se inclinara hacia un lado y no supiera nada más. Hasta aquí llegó este video, espero que te haya gustado tanto como a mí. Te recomiendo que hagas una pequeña pausa antes de continuar, ya que puede afectar tu salud estar tanto tiempo ininterrumpido escuchando. Sé que esta historia está de hostias, pero no se irá a ningún lado, va a seguir allí, luego de 5 minutos de descanso, ¿o no? Ja, 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 ja. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por compartir conmigo esta historia.